Muy buenos días. Nadia Calviño se sienta hoy en el Ministerio de Economía con la cúpula del sistema financiero. Sobre la mesa, la situación macro de España, la política económica y de exclusión financiera y, como no podía ser de otra forma, ese nuevo impuesto a las grandes entidades anunciado por Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados y dirigido a recaudar unos 3.000 millones de euros. Lo único que se conoce del mismo es que será temporal, de una duración de 2 años y que gravará a toda la banca que facture más de 1.000 millones de euros anuales. Los primeros espadas del sector y el gobernador Hernández de Cos esperan conocer hoy más detalles, mientras que en Podemos exigen un delito penal a las eléctricas y a la banca en el caso de que esos impuestos se trasladen a los ciudadanos. Impuestos que subirán los precios y que terminaremos pagando todos los españoles. Todo esto 24 horas después de que el Banco Central Europeo haya subido los tipos de interés al 0,5%, algo que se va a notar en las hipotecas variables, ahogando a las familias más endeudadas. Este mecanismo excepcional de compra de deuda aprobado ayer servirá a Sánchez para seguir aumentando el gasto. ¿Hasta cuándo seguirá el Gobierno sin tomar medidas frente a la inflación? Lo trataremos de responder hoy aquí en Dando Caña. Terminamos la semana aquí en Dando Caña con muchos asuntos encima de la mesa. Antes de nada, saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. José María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, hoy como he normalizado mis horarios nocturnos, supongo que por la acumulación de insomnio, entonces no he podido preparar nada especial de un tema y me he limitado a ver las televisiones, o sea, de ministro en ministro. Entonces me he encontrado con Nadia Calviño, que explicaba lo de la famosa reunión hoy. Me han asombrado dos cosas de la tal Calviño. Una, cuando ha venido a decir que no hacía falta hacer nada porque los mismos bancos eran los más interesados en no repercutir el coste sobre lo cual me ha dejado alucinado. Después he visto que Escrivá usaba el mismo argumento. Pero lo que más me ha chocado es que en un momento dado ha dado a entender Nadia Calviño, que no acierta ninguna previsión, de que los bancos estaban muy agradecidos y aceptarían porque se les rescató. Cosa que es mentira, porque se rescató las cajas. Claro, que la ministra de Economía confunda cajas con bancos, sí es verdad, porque no lo ha dicho tan directamente, lo ha insinuado, que dice esto es para darle dos collejas y hacerla correr. Y después ha entrado Escrivá, que me ha asombrado por eso de los bancos, que ha dicho que la competencia entre ellos iba a eliminar el que cargaran al ciudadano, cosa rara, pero sobre todo me ha parecido interesante la nueva política que defiende con los autónomos, que es incentivar y no castigar al que más gana. Eso es una cosa nueva, no ocurre casi nunca, en España jamás, y en el socialismo ni en la historia, a pesar de que estaría muy bien. O sea, incentivar que un señor trabaje más y gane más, para mí es mejor que castigarle si trabaja más o gana más. Entonces, ¿los autónomos qué va a pasar? Pues que multiplicando por 10 los ingresos, solo multiplicarán por 2 y algo las cuotas, con lo cual te compensa, no te compensa empezar, pero te compensa ganar todo lo que puedas, porque ya una vez has sobrepasado, y eso sería un aliciente muy interesante si lo aplicaran en toda la filosofía, por ejemplo, la de la renta, estaría muy bien. Pero sí que me parece que es un poco injusto el sistema si no bajan un poco lo que corresponde al inicio. Es decir, si no priman el empezar a ser autónomo. A pesar de que hay una cosa que ha explicado bien Escrivá, demostrando que tiene más cabeza que la otra, que es que, claro, eso no solamente es para que pagues un impuesto, sino que es para que te paguen una pensión. Entonces, es evidente que la pensión mínima, que no puedes hacer que el que cobra poco pague 1 euro, porque a la pensión no le vas a dar una pensión de 1 euro. Entonces, como las pensiones, diríamos, el rango es menor, que el rango de ingresos tiene que ser injusto al principio. Pero un cierto apoyo al principio yo creo que sería muy conveniente. Te veo bastante satisfecho con el Gobierno, se nota que has dormido. No, satisfecho no, satisfecho con nosotros. Lo que hace dormir y descansar. José Ramón Riera, muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Primero. ¿Por dónde quieres empezar? Primero, por la banca. Vamos a ver. O sea, que la banca esté contenta porque le vayan a quitar 3.000 millones de euros es absolutamente mentira. Yo publiqué esta semana un artículo que me parece que apareció el lunes o el martes. Una chica de Barcelona que me conoce, pero que tampoco es que seamos extraordinariamente amigos, cogió el artículo, lo subió a LinkedIn y dijo, pues a mí
Sí, ya me han empezado a subir las comisiones. He recibido una carta de mi banco, de mi entidad financiera, diciéndome dos cosas. Una, la primera, que me sube las comisiones, y lo segundo, que me baja el interés por los depósitos a la vista o por depósitos a poco tiempo, con lo cual la banca ya está tomando medidas. Es decir, y además es que es absolutamente inevitable. Eso, lo primero. Lo segundo, nada Calviño, porque como no acierta nada de nada, es decir, tiene un grave problema en cuanto a su responsabilidad con la economía. Es decir, si ella se cree que por reunirse con los bancos y darle explicaciones a los banqueros de vosotros tranquilos que aquí no pasa nada, y con eso es suficiente, es que desconoce la banca. La banca mira siempre a medio y a largo plazo, nunca juega a corto plazo. Y si tú se la juegas, antes o después te la va a devolver. O sea, que esto se prepare, porque si se quieren que esto ha sido gratis, es decir, lo van a ver, no ahora que están en el gobierno, sino cuando estén en la oposición, y van a saber lo duro que es negociar con la banca desde el partido en la oposición. La medida del Banco Central Europeo, bueno, un año tarde llega, sí, es decir, con una inflación del 8,2 en la zona euro, tomar la primera medida cuando lleva el Banco Central, cuando lleva la FED tomando medidas desde febrero, es hacerlo muy tarde. Con lo cual vamos a pagar todavía mucho durante este tiempo la inflación, y es cierto. ¿Y podrían llegar a subirse más? Sí, no, vamos a ver. Si antes de final de año el Banco Central Europeo no ha llegado al 1,5, todo esto que se está haciendo no sirve absolutamente de nada. Pero es que la FED estará en el 2,5 como mínimo. Con lo cual, el Euribor va para arriba, con lo cual las hipotecas van para arriba de forma sin parar, con lo cual el precio de la deuda, y luego veremos algún datito de que ya se está empezando a disparar, a subir el coste financiero, va para arriba. Y mientras el gobierno no decida ayudar a las economías familiares que están sufriendo muy seriamente, hay economías que ya no llegan. O sea, no llegan a fin de mes y empiezan a devolver recibos. Y la única manera de ayudar a esta gente es bajando el IRPF, es decir, adecuando el IRPF al menos a la inflación, para que esto no se deflactar. Es que eso sería lo mínimo. Como mínimo. Y simplemente otra cosita más. El Banco de España publicó antes de ayer el incremento del déficit. Y vamos muy bien. Aparentemente hasta abril llevábamos solo 8.000 millones de euros de déficit, debido sobre todo al gran incremento de la recaudación de impuestos. Mayo se ha disparado a 11.000 millones. Preparémonos para junio, porque en junio hay doble paga de los pensionistas y doble paga de los funcionarios. Si en mayo se ha disparado a pesar de la extraordinaria recaudación, prepárate para junio, porque el déficit va a ser guapo. Mariano Calleja, muy buenos días. Muy buenas. Pues a mí me interesan especialmente dos temas. Uno es el de Nadia Calviño, que como decíais, pues, en fin, la credibilidad de la vicepresidenta está por los suelos. Es decir, como decías muy bien, es que no acierta ni una. Entonces, claro, que se siente a intentar calmar a los representantes de la banca española y a decirles que todo va a ir bien y que no va a pasar nada porque les pongan ahí un impuesto especial que va a suponer una recaudación de 3.000 millones, pues yo creo que les va a inquietar mucho más de lo que le puedes llegar a calmar. Pero es que además hoy Ana Botín le ha dado plantón y no va a acudir a esa reunión. Normal, porque, en fin, si es que ya saben cómo es Calviño. Entonces, claro, es que ese triunfalismo de Nadia Calviño empieza a ser bastante inquietante ya, porque se parece demasiado a lo que pasó en España en los años 2008, 2009, 2010, con Solbes, Zapatero. La situación empieza a parecerse muchísimo, tanto la situación económica como el mensaje del gobierno, como el triunfalismo del gobierno, como también la oposición, cómo está subiendo y cómo puede, bueno, pues ya asoma la cabeza la mayoría absoluta de la oposición, ha asomado ya en Andalucía. Vamos a ver el resultado de las generales. Pero la situación empieza a ser bastante parecida a la que vivimos en España hace algo más de una década. Entonces, bueno, pues vamos a ver con interés el caso que le hacen los bancos a Nadia Calviño y luego pensar que no va a repercutir
en los clientes, es que es de una ingenuidad. Yo he recibido una carta también diciendo que a partir de septiembre se van a modificar mis condiciones. Yo creo que muchos, si no todos, es decir, estamos recibiendo mensajes, bueno, cartas, correos, estamos recibiendo correos de este tipo estos días. Es decir, ¿quién puede pensar que esos 3 millones los va a pagar la banca y no nos va a repercutir nada a los clientes? Es que es impensable. Pero es que además la banca tiene derecho a tocarte, porque cada año él tiene un acuerdo contigo de que puede modificarte las condiciones y por eso te está llegando en este momento la carta de que en septiembre, oiga, que lo sepa usted, en septiembre le voy a tocar las condiciones y le voy a repercutir mis gastos generales para que yo siga haciendo mi gestión. Y que además no tiene una manera de hacerlo, sino tiene muchas maneras. O sea, por supuesto que tiene multitud de formas de hacer pagar a los consumidores y a los clientes al final ese impuesto que el gobierno dice que es a la banca, pero al final acaba siendo pues a los ciudadanos como siempre, ¿no? A mí me ha pasado al revés, ¿eh? Me ha llegado una carta del banco diciendo que las condiciones que me iban a poner, que ya me habían avisado de que tendría que pagar por mantenimiento de la cuenta, me lo levantan. Bueno, pues será alegría. Esos... Pues debe de ser que tú eres un buen cliente. Sí, es lo que iba a decir. Eres un buen cliente. No nos digas tu saldo, no nos cuentes. Luego nos dices qué banco es. Pero bueno, hay otra cuestión, Mariano. Quería destacar otra cuestión. Yo estos días he estado siguiendo entre, bueno, curiosidad profesional, interés profesional, pero también curiosidad un poco malsana, ¿no? Por todo lo que está pasando en el Partido Socialista, porque me llamaba muchísimo la atención los cambios y cómo están empeñados en echar la culpa de nuevo a la comunicación. Los cambios que se han hecho dentro del Partido Socialista estos últimos días van dirigidos a cambiar la comunicación, a cambiar la vicesecretaria, el portavoz en el partido, en el Congreso. Es decir, de nuevo la culpa de lo que está pasando al Gobierno y al Partido Socialista se piensan que es de la comunicación, es decir, que no están transmitiendo bien a los ciudadanos las cosas que ellos piensan que están perfectamente hechas. Y no, es que el problema, vuelven a caer, los políticos siempre caen en la misma trampa. No, el problema no es la comunicación, oiga, el problema es el sanchismo, son unas medidas que no gustan a los ciudadanos, que están calados ya, que no cuela. Bueno, y que con María Jesús Montero al frente de la Vicesecretaría General, yo no sé si vamos a tener mucha mejor comunicación para entender ciertas cosas. Vamos a tener mucho más movimiento seguro. Eso desde luego. En fin, vamos a hablar de todo ello a lo largo del programa de hoy. Como siempre, les recuerdo que pueden participar en Dando Caña enviándonos sus mensajes y opiniones a través del canal de Telegram de Julio Ariza el Toro. Ahí van a encontrar un número de teléfono que pueden guardar en su agenda entre sus contactos si no lo tienen guardado ya, y ahí pueden enviar sus mensajes que iremos leyendo en directo, que como siempre les prestamos mucha atención. Bueno, como vemos, la vida está mucho más cara que hace unos años. Cada vez ir a hacer la cesta de la compra o acciones básicas nos resulta más complicado. De hecho, por ejemplo, una acción que nos gusta hacer mucho a los españoles es salir a desayunar o salir a comer. Salir a desayunar, un desayuno básico de zumo, café y una tostada, es un 70% más caro que hace 2 años. Pero hay un punto en España donde la inflación parece que no se nota. Es en el Congreso de los Diputados, porque allí los menús son a precio de saldo. María Vallejo, muy buenos días. Sí, muy buenas, Salva. Si pensamos en una de las consecuencias que nos ha traído el gobierno de Pedro Sánchez, lo primero que se nos puede venir a la cabeza es la palabra inflación, un término que está repercutiendo gravemente a la economía de todos los españoles, pero no de absolutamente todos. Y es que sí, cenar o comer fuera es cada vez más caro. De hecho, según el INE, la subida de los precios en la restauración no ha dejado de subir en ningún mes del año. En concreto, junio terminó con un aumento del 5,5%, un incremento que se nota en todas las comunidades autónomas, menos en un lugar en concreto, el Congreso de los Diputados. Y es que parece que los políticos no padecen la inflación porque, atención, los precios en la cafetería de la Cámara Baja no suben. Un desayuno cuesta en el Congreso 1,15 € y una caña de cerveza, atención, tan solo 1,5 €. Un precio similar al de los refrescos, que valen 1,10 €. Y si nuestros políticos quieren comer, lo pueden hacer de una forma muy económica, porque el menú del día, que incluye 2 platos, postre, pan y bebida, cuesta 4,5 €, algo que los ciudadanos de a pie no se encontrarán en ningún sitio, ya que los precios por esos menús oscilan actualmente los 15 €, unos precios que reflejan muy bien la situación entre políticos y votantes. Pues ya lo saben todos ustedes, si van a salir a desayunar a la calle, 70% más caro que hace un año, pero nuestros políticos pueden seguir gozando de unos precios bastante envidiables para el resto. Se incorpora a nuestra mesa Julio Ariza, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No he querido ponerme chaqueta para no darles calor.
porque realmente esto es imposible. Qué envidia. Es imposible, en fin, porque esta no es una televisión generalista, si no hubiéramos hecho un striptease aquí hoy. Tampoco te vengas arriba. Venga, un bañador, una cosa... Porque no se nos ve la parte de abajo que vamos en bermudas. Con suerte. Se podría, ¿eh? Qué barbaridad, qué barbaridad. Primera reflexión del día, Julio. Nada, no hay reflexión posible. O sea, ante lo que acabo de escuchar, el menú a 4,5 euros, pues hay que ir a comer al Congreso todos los días. Eso está claro. Los periodistas pueden ir, los Los acreditados. periodistas también, los periodistas Los acreditados. o sea, los precios del Congreso como los del Senado son para los diputados y senadores, pero también para el personal de las Cortes y para los periodistas que están ahí. Son precios bastante... Habrá que acreditarse, José María. Bastante Yo buenos. estuve acreditado 10 años. Pues fíjate. Hay que decir que el menú en el Senado cuesta 8,60 y está bastante bien la comida, ¿eh? Es decir, bastante Razonable. aceptable. Digamos que está subvencionada. Sí, hay dos tipos de menú. Puedes pedir el menú del día, que tiene un precio, claro, tú sales a la calle en el centro de Madrid y, en fin, no te vas a encontrar ese precio en ningún lado. Y luego puedes pedir a la carta, que te cuesta un poco más, evidentemente, ¿no? Pero sí que tienen precios bastante buenos. En fin, Yo le he enviado a Alba varios vídeos que me encantaría, pero es que no he podido estar en toda la semana, pues otros compromisos me han llevado fuera de Madrid, pero siempre con 40 y 43 grados, claro, ¿no? Y la humedad en algunos sitios hasta el 85%. Una cosa impresionante. Y sé que hay mucha gente sufriendo, porque todos los que tengáis aire acondicionado para dormir, pensad en cómo deben estar los que no tienen aire acondicionado. O haced la prueba de quitar vuestro propio aire acondicionado. Y entonces entenderéis cómo lo están pasando esa noche los que no tienen aire acondicionado. Yo no tengo aire acondicionado. Ese es un ejercicio que hay que hacer. Tengo un ventiladorcito. Bueno, el ventilador es esencial, es fundamental. Pues mi mujer lleva sin apagar el aire acondicionado, yo creo que 3 semanas. Pues vas a tener una factura muy interesante. Sí. Pero luego hay remedios caseros. Si coges una toalla y la mojas en el grifo, en agua fría, y te acuestas con la toalla, pues eso te permite dormir también. ¿Sí? Claro, hay que buscar remedios de este tipo, claro, sí. Una la toalla mojada mojada por la noche es imprescindible para las noches tropicales de Madrid. Y es importante porque además como es el ambiente tan seco, pues está... Una toalla mojada y te abrazas a la toalla. Bueno, pero es lo que dicen también, que en el ventilador si pones como unos pañuelos o unos paños mojados también como que da más fresquito. Sí, en fin, Julio, si te parece, vamos con da más humedad. Vamos con uno de esos vídeos que me has pasado esta mañana y que también has compartido en tu canal de Telegram. Genial. They talk about how we have freedom of choice. You know, we have freedom of choice. Yeah. Very limited. If it's an important thing, limited choice. 2 political parties, essentially, 2. Big media companies, 5, 6. Max. Yeah. Oil companies down to 3 now, I think, overall, 3 or 4. Banks, the big brokerage houses, the big accounting firms, all of the things that are important reduced in choice. Newspapers in a city, how many? Used to be 3, 4, now it's 1 or 2 that are owned by the same people, and they also own a radio station and a TV station. But jelly beans, 32 flavors. Ice cream, all the things that don't matter. The unimportant things, a lot of choices. And you know what I say? You know what your freedom of choice is in America? Paper or plastic. Yeah. That's it, man. It comes down to paper or plastic, cash or charge, aisle or window, smoking or non-smoking, Coke or Pepsi. These are your choices. Everything else is kind of laid out for you. You get to do what they really want. They do what they want. The ones who own this country, they do what they want. Speaking of our choices being usurped or taken away from us, what do you make of what? And I'm fascinated to ask you this because all the things that you've been talking about for years are, I mean, we've come full circle on this stuff. And that's why I was so fascinated, and thank you for coming on the program. Sure. But here we are now, 30 years after you were talking about it, with this huge debate, this huge fight about whether or not our civil liberties are being taken away from us. What are your thoughts on? Well, I think if you looked at the record of laws which have been passed in the last 30 to 40 years, there's a thing called social hysteria. Social hysteria is whipped up generally by the media. Crime, in Nixon's time, crime was the big social hysteria issue. There's too much crime. They're coddling, the courts are coddling the criminals. We have to tougher laws. So a lot of civil liberties went away in terms of the rights of criminals and the rights of the accused and the people going on trial. These were limited. They were cut down. These rights, which are guaranteed by the Constitution and the Bill of Rights.
Another social hysteria, drugs. The drug thing happened, same thing. Big flow of drugs. We're going to fight the drugs. We need newer, tougher laws. We need draconian sentences. We need to be able to go into houses. We need to be able to do this. We have reasonable, all of these shortcuts have resulted in less liberties because of social hysteria. The media whips up the frenzy. People get all excited. The legislature passes it. The president, the executive signs it, and the judges, then the judicial branch okays it sometime later when it gets to them. And what has happened is you have less freedom, less liberties, less civil liberties, less rights. And the third social hysteria is terrorism. That was whipped up. Now it's a little more cause there. You look at the 9/11; it's a very dramatic event, but that too has been used with this Patriot Act to reduce our liberties. They say, well, if you have nothing to hide, what are you worried about? You know that whole argument. Oh, yeah, good. Yeah, tell me about the people that are, just getting out of prison because of the DNA. If they had nothing to hide. It's just, listen, this country is owned by the ownership class. They do pretty much what they want. I figure it's like a freak show. Here's what I do. You know what I do? To me, if you're born in the world, you get a ticket to the freak show. They give you a ticket to the freak show. If you're born in America, you got a front row seat. So some people are in the freak show. Yeah. We got our freaks. Yeah. Then some people, they want to fix the freaks. Yeah. These are the ACLU lawyers, environmentalists. Well, let's fix the freaks. We're going to fix them up. Oh, isn't that terrible? Let's do this. And then there are folks who just watch the freak show. Yeah. That's me. And some of us get to write about it or talk about it. Right. And I do that. That's you too. Yeah. And say, oh, look at you. Look how badly you're doing. I don't even count myself in. Yeah. I say, look how badly you folks are doing. How did you do this to yourself? Why did you? Julio. No sé, habla por sí mismo, ¿no? Sí, yo creo que... ¿Quién es? Sinceramente no lo sé, pero me enviaron el vídeo y me pareció que es un tipo que ha sintetizado muy bien algo que está en la mente de mucha gente, ¿no? Él dice que efectivamente en Estados Unidos ves lo que pasa en primera fila, pero aquí en España debemos estar en la fila 84, pero lo vemos también perfectamente. Porque están pasando las mismas cosas. Y es atornador el silencio de los medios a la hora de criticar y de ejercer de contrapoder. Y sin unos medios de comunicación que ejerzan de contrapoder, el poder va a tender siempre a ejercerse de manera absoluta y a expandirse como un gas se expande en una habitación, ¿no? Y es lo que estamos sufriendo. Hay muy pocos espacios de privacidad. Los poderes públicos deciden prácticamente todo sobre tu vida, pero sobre la vida social, sobre el comportamiento de las personas. Y ahora pues ya están decidiendo lo que tenemos que comer, lo que tenemos que respirar, el coche que tenemos que comprar, la terraza en la que podemos fumar o en la que no podemos fumar. Bueno, por supuesto, el tema de la familia, de los hijos, de la educación de tus hijos. Es decir, los poderes se han arrogado algo que no les debía haber permitido nunca. Es decir, han convertido la política en el campo de experimentación con los grupos sociales, con el conjunto de la sociedad y además para corromperla en muchísimos casos. Es decir, yo siempre abogo aquí y siempre digo lo mismo por el principio de subsidiariedad en el gobierno de las gentes. Yo creo que hay que volver, de alguna manera habrá que volver a que el poder político, el gobierno de las naciones, se restrinja a ese principio de subsidiariedad que consiste en que hagan aquello que la sociedad no puede hacer. Y la sociedad tienda a autorregularse, que es el mejor de los escenarios. Pero para eso tienes que volver también a un sistema educativo de calidad, de mucha calidad, que haga que la gente entienda que van a ser mucho más felices en un escenario en el que ellos tengan que hacer méritos para llegar a alguna parte, que en un escenario de subvención total en el que van a convertirlos en perfectos esclavos, ¿no? Bueno, todo eso que este señor lo explica extremadamente bien y lo reduce al principio en esa capacidad de elección que aquí tenemos cada 4 años para elegir entre 2 partidos políticos, 3 o 4. Ellos prefieren que sean 2 porque así es mucho más fácil que haya una sucesión de ideas y una sucesión de políticas entre los dos, que no que haya otros actores que se presentan de repente y que quieren en cierta manera romper una parte del sistema porque es un sistema corrupto, ¿no? Bueno, es que yo creo que has dado en la clave al decir que estás hablando del sistema. O sea, el sistema está instalado. De todos modos, esos cambios que dices han corrido mucho porque en 10 años han avanzado lo que habían avanzado en 40.
A pesar de que yo recuerdo que en los años antes de la década de los 80, el principio de subsidiariedad ya no lo aceptaba casi ningún partido político que no fuera muy de derechas. El resto no aceptaba a nadie, porque supongo que a partir de la Segunda Guerra Mundial toda Europa es estatista en los partidos políticos. Y lo que quieren es el control parlamentario de todo. Supongo que porque sublimas la democracia al máximo. Lo que aquí se ha dicho algunas veces. Hay cosas que son preconstitucionales, hay cosas que son predemocráticas. Pero eso hay mucha gente de la clase política no lo acepta porque no lo puede decidir. Si forma parte de lo votable, lo puede decidir. Si forma parte de lo no votable, no lo puede decidir. Y entonces ahí tenemos parte del problema. Yo creo que hay un cambio terrible, tremendo en el tema de las libertades, desde una cosa que decía él del 9/11. Del 11 de septiembre, es decir, se ha producido un cambio tan sustancial dentro de lo que es la sociedad americana y que se ha trasladado al resto del mundo, que es decir, se han recortado libertades una tras otras y la mayoría de las libertades sin ningún sentido el recorte. ¿Por qué? Simplemente por el miedo al terrorismo, yihadismo, etcétera, etcétera. Y eso que empezó en el 2001 con el 11 de septiembre, es decir, 20 años después se ha convertido en que el recorte es de tal tamaño, como decía aquí el caballero, que ¿cuántos diarios quedan en España capaces de mantener una línea editorial independiente del gobierno? ABC, que está aquí, El Debate y La Razón. Punto, no hay más. El Mundo un poquito. ¿Cuántas radios? De los tres que has dicho quitaría dos, pero bueno. Te quedas con ABC, me imagino. No, vaya. No. Ni con ABC ni con La Razón. Depende de la temporada. Yo me quedo con ABC. Depende del director. Con las radios me quedo con una, con la COPE. Es decir, y luego con las televisiones me quedo con esta. Tampoco. Hombre, vamos a ver, la COPE, es decir, Carlos Herrera por lo menos mantiene una línea. Carlos Herrera. Mantiene una línea. Cuando estaba en Onda Cero era la misma. Pero hoy está la COPE y Herrera está manteniendo una línea editorial que está consiguiendo que todo su parte, por las noches, Expósito, que además viene de ABC, también mantenga esa misma línea editorial. Pero fuera de eso, y esta casa, dime tú qué queda. Porque tú te vas a las televisiones, es absolutamente dominado. Es decir, es un sistema dominado por el gobierno, donde solo está el gobierno y viven del gobierno. Si vas al resto de los medios de comunicación, que quieres que te diga Prisa, ya no te quiero ni contar, Antena 3, Telecinco, viven absolutamente. Sí, pero lo que decías... Con lo cual estamos en una fase tremenda. Pero el siguiente paso ha sido el COVID, o sea, el 11 de septiembre marca, pero el COVID es otro salto cualitativo. Es que la tendencia del poder siempre es recortar libertades, siempre. Expandirse. Siempre, es decir, expandirse. Y utilizan acontecimientos concretos, hechos concretos. Por ejemplo, el del 11 de septiembre pues fue un hecho concreto, se utilizó el terrorismo para recortar libertades y derechos en materia de seguridad, sobre todo, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Es decir, cuando elevas a un valor absoluto un acontecimiento y una cuestión, pues el siguiente paso es justificar cualquier tipo de recorte de libertades. Entonces, lo hemos visto con el terrorismo y lo hemos visto en estos últimos años con la pandemia. Es decir, cuando elevas a un valor absoluto lo que significa la lucha contra una pandemia y la sanidad pública por encima de todo y de las libertades y todo, pues el poder aprovecha para recortar libertades. El problema es cuando la gente lo acepta. Y yo creo que en este país es que lo hemos visto, como muchísimas personas lo han aceptado calladitos. Calladitos, nos recortan las libertades, nos quedamos en casa, nos ponen lo que quieran, aquí no decimos nada de ninguno. Yo creo que también ahí tiene que ser la sociedad la que se movilice, pero los medios de comunicación, por supuesto, tienen un papel fundamental. ¿Cómo se va a movilizar si los medios... Bueno, a través de los medios, por eso digo, los medios de comunicación tienen ese papel fundamental. Yo, de lo que decías, o sea, yo creo que lo importante de los medios de comunicación es que sean independientes. Luego, oye, te puede gustar más o menos si la línea editorial que en un momento determinado tiene la COPE, te puede gustar más o menos, pero no me dirás que la COPE no es independiente. Es decir, es más independiente que otras. No, es independiente. Entonces, yo creo que el valor principal es que sea independiente y luego cada uno tiene el derecho, por supuesto, a defender y a mantener la postura que considere oportuna. Quien sí es independiente es esta casa, así que nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad. Quédense con nosotros que enseguida estamos de vuelta. Pero para eso, antes de la pausa, me has pedido que ponga el teléfono en el Telegram que ya para les he que dicho, ustedes nos a primera pongan los hora, mensajes. Y por cierto,
tienen la oportunidad de pasar un verano perfectamente informados. Eso espero. Con todo tipo de vídeos, de audios, de informaciones, de buenos artículos, de buenos informes. Si no se dan de alta en el Telegram, se lo van a perder. Así que ustedes mismos, por cierto, ayer no colgué un informe completo sobre Pfizer en el mundo, su actividad a partir de las vacunas, es decir, por cierto, han doblado su beneficio y se han puesto ya en 86.000 millones de dólares de facturación, y explicando las cosas que ha ido haciendo Pfizer, y te ponen, no lo he colgado porque es tan largo el artículo que voy a pedir que en Rebelión en la Granja lo den, y yo lo que pondremos es un enlace al artículo de Rebelión en la Granja para que lo leáis. Pero una vez leído eso, te cambian bastantes criterios sobre el tema de las vacunas y de la actuación de Pfizer y de los distintos gobiernos, permitiendo que esas farmacéuticas, no, más que doblen sus beneficios, estamos hablando de números escandalosos, y al mismo tiempo no tengan ninguna responsabilidad respecto a los efectos secundarios. Ayer Biden dio positivo en COVID. Él se lió en una rueda de prensa y dijo que tenía cáncer. Lleva 4 vacunas. 4. Y ha dado positivo en COVID. Y están diciendo a la gente que se vacune, cuando al mismo tiempo te están contando que las nuevas cepas no están protegidas por las vacunas. Entonces, empieza a ser la cosa un poquito complicada de explicar, ¿eh? Bueno, un poquito complicada. Habrá, Julio, que estar pendientes de tu canal de Telegram, Julio Ariza el Toro, para poder ver ese artículo cuando lo compartas. 2 minutos y volvemos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 4 minutos de las 12:30, tenemos que hablar de más asuntos, pero antes saludo a Teresa Gómez, periodista de OK Diario, porque han podido acceder en exclusiva a la declaración de Félix Bolaños ante el juez del caso Pegasus. Muy buenos días, Teresa. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, parece que Bolaños se ha puesto de perfil, ha echado balones fuera e incluso ha culpado a su propio equipo. Así es, además tenemos que tener en cuenta que Bolaños, que declaraba como testigo y por tanto está obligado a decir la verdad, podía haber declarado, ya no digo presencialmente, ¿no? Porque entiendo que incluso él bueno, pues quería evitar ese paseillo hasta la Audiencia Nacional, pero podría haberlo hecho al menos por videoconferencia como el juez le propuso. En cambio, Bolaños tenía miedo, tenía temor a que en algún momento de la declaración entrase en contradicciones y el juez decidiese pues volverla a llamar como imputado. En este caso, al ser aforado, debería elevar una exposición razonada ante el alto tribunal. Él tenía ese miedo porque sí que es verdad que se sopesa después de que la ex directora del CNI, Paz Esteban, que también y otro miembro también del CNI que declararon hace unas semanas ante el juez, pues le señalaron a Bolaños como el responsable de la custodia de los teléfonos móviles del presidente y de los miembros del gobierno. Entonces, él sí que tenía temor a que pudiese ser llamado o imputado, a que se le pudiese imputar un delito de imprudencia, ¿no?, en la custodia de este material, de esta información que afecta a la seguridad nacional, a la seguridad del país. Por lo tanto, él decidió tampoco declarar por videoconferencia para no improvisar y para que no se le pudiese pillar en un renuncio, y decidió hacerlo por escrito, algo a lo que tienen derecho todos los miembros del gobierno cuando se le llama a declarar por una acción, por unos hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones y están en activo. Entonces, él ha entregado un documento donde el juez le formula 9 preguntas, la Fiscalía de la Audiencia Nacional le formula solamente 3 preguntas, que son preguntas, aparte de ser escasa en número, ¿no?, al ser solamente 3 preguntas, también son preguntas muy repetitivas y va más y vuelve a repetir, vuelve a repreguntar lo que ya le pregunta el juez instructor, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en este caso el fiscal jefe, Jesús Alonso, que es quien formula las preguntas, era hasta hace unos días pues el subordinado de Dolores Delgado. Digo hasta hace unos días, hasta que Dolores Delgado ha decidido supuestamente dimitir de su cargo.
Y en estas preguntas que le hace, en una de ellas, el juez le pregunta que quién le entrega el teléfono móvil al CNI para comprobar si estos teléfonos estaban intervenidos por Pegasus. Y él lo que dice es que él no sabía absolutamente nada y se remite a varios reales decretos, entre ellos justo el que informa, el que recoge la composición de su ministerio. A mí lo que me dicen es que absolutamente nadie se cree que un subordinado de Bolaños le vaya a pedir el teléfono móvil al presidente del Gobierno, a la ministra Robles, al ministro Marlaska y al ministro Planas, y Bolaños no sepa absolutamente nada, le vaya a pedir el teléfono para remitirlo al CNI. O sea, eso es totalmente inverosímil, o sea, es increíble, o sea, no se puede creer que esto pueda ocurrir en un ministerio como el suyo, que es el Ministerio de Presidencia. Y tenemos que tener en cuenta que él estaba obligado a decir la verdad porque estaba declarando como testigo. Por lo tanto, incluso se le podría llegar a imputar un delito de falso testimonio si luego el juez llama a declarar a estos subordinados, que supuestamente son los únicos responsables según Bolaños, y estos, si declaran ante el juez que sí que informaron al ministro, se le podría imputar este delito, el de falso testimonio. Tenemos que tener en cuenta además que estas preguntas que él respondió, las respondió asesorado por un equipo jurídico y tuvo hasta 3 días para poder responder a las preguntas. Por eso llama la atención de que quiera echar balones fuera de una manera tan burda, acusando a su subordinado de supuestamente ocultarle que le habían solicitado el teléfono móvil a los miembros del gobierno y al presidente y no le habían contado nada. Digo que él tiene miedo a ser imputado por un delito de imprudencia, ¿no?, en la custodia de esta información que afectaría a todo el país, a la seguridad de todo el país, porque incluso los miembros del gobierno, los titulares de los teléfonos móviles, también podrían ser imputados por este delito, o se le podría investigar por este delito, porque en el caso de Planas, de Luis Planas, según contó este miembro del CNI que declaró como testigo, dijo que habían intentado infectar tanto el teléfono de Marlaska, y en el caso de Marlaska lo consiguieron, en el caso de Robles también lo consiguieron, y en el caso del presidente del gobierno lo consiguieron, y en el de Plana no. ¿Por qué? Porque dijo textualmente, el teléfono de Luis Plana estaba vacunado, dijo la palabra vacunada. ¿Y esto por qué? Porque Luis Planas sí que acató las órdenes o las directrices que le daban desde los servicios de información para poder instalar en su teléfono móvil pues unos mecanismos de seguridad y evitar así que Pegasus entre en sus teléfonos. Por lo tanto, el presidente del gobierno, Marlaska y Robles, podrían haber evitado esa intromisión dentro de su teléfono si hubiesen seguido las directrices del Centro Nacional de Inteligencia. Teresa Gómez, muchísimas gracias por contarnos esta información aquí en Dando Caña. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Y tenemos una noticia de última hora que contarles, movimientos en el Gobierno, porque Ione Belarra cesa a su número 2, Enrique Santiago, pieza clave de sumar de Yolanda Díaz precisamente, como secretario de Estado de la Agenda 2030, coloca en su lugar a Lili Bestringe, que es la secretaria de Organización de Podemos. El nombramiento se va a hacer oficial el próximo martes en Consejo de Ministros. Al parecer, la ministra Belarra quiere llevar a cabo una reorganización de los equipos para el final de la legislatura y darle un enfoque feminista y ecologista al Ministerio. Cambios que se producen además justo después de que el Partido Socialista también modificase a sus actuales portavoces y colocase a María Jesús Montero al frente de la Vicesecretaría General después de la dimisión de Adriana Lastra. Nosotros en esta casa hemos querido hacer un repaso de quién es María Jesús Montero y de cuáles han sido sus mejores momentos. Tras la destitución de Carmen Calvo y Adriana Lastra como número 2 del Partido Socialista, era María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, el único as en la manga que le quedaba a Pedro Sánchez por sacar al tapete. Pero al contrario que sus antecesoras, Montero no se ha desgastado. Ha salido ilesa de multitud de polémicas como esta. Echarse en un presupuesto es fácil, ¿vale? No tiene problema. Dicho siempre, chiqui, son 1.200 millones, eso es poco, eso quita o pone una parte del presupuesto. O esta. Declaraciones hoy no. Yo hoy no hago declaraciones. Yo creo que hoy la noticia más importante es el éxito en la celebración de la cumbre.
María Jesús Montero, que este sábado será ratificada como nueva número 2 del Partido Socialista, ha estado además en el punto de mira al haber formado parte del núcleo duro del socialismo del cortijo andaluz de los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Dos de los principales protagonistas del caso de los ERE de Andalucía, precisamente el mayor caso de corrupción política visto en la historia de España, y dos personalidades además a las que el Partido Socialista ha defendido a capa y espada, también la propia ministra. Y es que justo cuando María Jesús Montero ejercía como consejera de Hacienda de la Junta y anteriormente de Salud, formó parte del equipo de socialistas que se gastaron 680 millones de euros de las arcas públicas y sin ningún control, a través del chiringuito público de la FAFE, en prostíbulos, contratación de personalidades afines al Partido Socialista y en pagar sus prejubilaciones. Según la propia ministra de Hacienda, según María Jesús Montero, pues estos cambios van destinados a recuperar a ciudadanos que se han ido a votar a otros partidos. Yo el de la chica Bestringe, de la cual mucha gente opina que tiene las capacidades limitadas, dudo que vayan por ahí los tiros. Todo el mundo tenemos las capacidades limitadas. Pero tanto igual no. Depende de qué grado de limitación. Sí, por eso, tanto igual no, pero me da la sensación de que es más el castigo a Santiago por haber asistido a la presentación de Yolanda, que por cierto el capítulo Santiago también sería interesante porque resulta que ha sido reelegido secretario general del Partido Comunista con una batalla campal que aún no está claro cómo se hizo, si no fue por pucherazo. Pero eso da igual, la cuestión es que... Comunistas, pucherazo... La cuestión es que ha acabado... Cosa tan extraña. Que acaba fuera del gobierno, después de ser el único que asistió a la presentación del más no sé qué, o cómo se llama eso. Sumar. Sí, sumamos y sumaremos. Lo dijo todos y todas personas. Sí, pero al final Bestringe forma parte de la pandilla, ¿no? Todas de la misma pandilla. Todas, con una relación muy específica por haber ingresado al final, en la pues, cúpula. Se han puesto entre ellas, se han repartido los puestos entre ellas. Una cuchipandi. La cuchipandi. Mariano, una cuchipandi. El gobierno este es una cuchipandi. Vamos a decir las cosas como son. De inútiles, de ineptos, que van allí a ganar unas perrillas cuanto antes de irse. Y luego ya se van a Nueva York a ver si la señorita Viviana les da la entrada para tener alguna cosilla allí un poquito mejor pagada todavía. Esta semana también se ha ido Yolanda Díaz a Estados Unidos. Bueno, pero es que es así, es decir, la formación o las capacidades que puedan tener, o la experiencia, la gestión, lo que se quiere decir que puedan tener ministras como Belarra, como Irene Montero o ministros como Alberto Garzón y algunos de los que trabajan con ellos, como esta Bestringe, esta persona, Bestringe, pues en fin, pues es que lo conocemos todos, qué méritos tienen para estar en los puestos que tienen. Es decir, ninguno. Se han repartido los puestos y por supuesto no van a forzar la ruptura de la coalición ahora que están disfrutando de los sillones de la Moncloa y del gobierno. Cuando se dice, no, a lo mejor este es motivo suficiente para romper la coalición, no van a romper ningún tipo de coalición, van a seguir en los sillones hasta que Sánchez pues, decida convocar las elecciones. Pero a mí me gustaba mucho la declaración esa que hemos visto de María Jesús Montero diciendo, no, estamos aquí para recuperar a los votantes que se nos han ido. Es decir, pero ¿alguien puede pensar que los votantes que se han ido del PSOE van a volver porque han puesto a María Jesús Montero vicesecretaria del Partido Socialista? Es decir, tú ves a María Jesús Montero y vuelves al Partido Socialista. ¿Es eso lo que está diciendo la ministra y ahora vicesecretaria de...? Con Pachi López sí, ¿no? Sí, vamos, con Pachi López, que tiene una capacidad de movilización del voto. Y con Pilar Alegría, que no la conocen ni la mitad de los españoles. En fin, ahí está la clave. Es decir, van a recuperar muchos votos gracias a estos cambios. No hay quien se lo crea. ¿Ha visto esta mañana Josep María Francas la entrevista a todos los ministros que están en todos los medios de comunicación, y en especial la de Nadia Calviño? Se le ha preguntado por las previsiones económicas para este año, pues la vicepresidenta económica no ha sabido responder muy bien. Aún hoy las noticias no nos permiten tener una visión clara sobre hacia dónde va el mundo, ¿no?, en el otoño. Ahora bien, tenemos que ser conscientes de que en este contexto tan turbulento España está en una posición relativamente positiva. Hay una ralentización, todos los organismos están revisando a la baja el crecimiento y al alza la inflación. Desde el Gobierno, ¿qué hemos estado haciendo? Pues como hicimos con la pandemia, prepararnos, anticiparnos. Perdona. Y mientras tanto, el Banco Central Europeo sube los tipos de interés. Lo vemos y ahora les dejo en la mesa que comenten. Es igual que lo que hice. El Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo ha decidido por primera vez en más de una década, sin tocarlos, elevar los tipos de interés en 50 puntos básicos. We decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points and approved the Transmission Protection Instrument that I will refer to as TPI.
es la subida más agresiva de las últimas décadas, una medida que se ha efectuado para controlar la inflación de la Unión Europea, de forma que el tipo de interés para sus operaciones de financiación se situará en el 0,5%, mientras que la tasa de depósito alcanzará el 0% y la de facilidad de préstamo el 0,75%. The Governing Council judged that it is appropriate to take a larger first step on its policy rate normalization path than signalled at its previous meeting. This decision is based on our updated assessment of inflation risks and the reinforced support provided by the TPI for the effective transmission of monetary policy. Pero ¿cómo afectará esta subida a la hipoteca? Las hipotecas variables serán las más afectadas porque ahora les costará más devolver su dinero al pagar una cuota más elevada en cuanto se actualice el interés. El Euribor a 12 meses cuenta con un valor provisional de 0,959%, el más alto desde julio del año 2012, y podría alcanzar en los próximos 6 meses el 2%. Pero no serán los únicos. Los que quieran comprar una vivienda también salen perjudicados porque les va a costar más conseguir una hipoteca. Aquellos que quieran acceder a un tipo fijo y no variable tendrán que aceptar tipos más elevados en torno al 3%. También será más complicado conseguir la aprobación de una hipoteca, siendo lo más probable que cada vez existan menos préstamos que financien más del 80% del valor de la compra de una vivienda. Porque según los expertos, si un banco financia el 100% de una compraventa y dentro de un año la vivienda vale un 15% menos, la entidad se encontrará con que el bien hipotecado no cubre la deuda. José Ramón Riera. Sí, vamos a ver. Diálogo. Que la ministra... José Ramón, ¿tú encuentras tipos de interés en Bruselas? Sí, yo, tío, ni tipos ni otras cosas de interés. Curioso. Vamos. Que la ministra de Economía, a una pregunta de cómo ve, es decir, que cómo vamos a terminar el año, no sepa responder. Ni siquiera diciendo, oiga, mire, por lo menos nos quedémonos con la previsión del Banco de España, que el Banco de España acierta bastante bien y dijo que íbamos a crecer un 4,3%. Sí la dijo, ¿eh? Es que no está todo lo que ha dicho, ¿eh? Bueno, vale. Antes ha dicho que antes ha dicho que el crecimiento era importante porque llevamos a un 4 y pico de los pocos países de Europa, aunque el año que viene seremos un 2 y pico, como si eso fuera importante también. Vamos a ver. O sea, lo ha dicho. Sí, para crecer un 4,3%, es a donde yo quería llegar. Para crecer un 4,3%, como dice el Banco de España, después de crecer un 0,2 en el primer trimestre y según el Banco de España, máximo un 0,4 en el segundo, es decir, 0,6 en el primer semestre, hay que crecer un 3,7 en el segundo semestre. El tercero. Ya ha dicho, no, el segundo semestre, sí. Ya ha dicho el Banco Central Europeo que en el último semestre de este año el crecimiento de la economía va a ser cero o negativo. Si es cero, hay que crecer 3,7 en el tercer trimestre, lo cual es imposible. Con lo cual, el 4,3 que dijo el Banco de España hace 2 meses ya no se puede cumplir. Va a ser mucho peor, porque el último trimestre del año, afectado todavía por los costes de la energía, etcétera, la inflación, etcétera, 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 dice el BCE que será cero o negativo. Es más, le prevén para Alemania que podría llegar a decrecer hasta un 6% en el último trimestre del año. Si Alemania decrece un 6%, temblemos lo que va a pasar en el resto de Europa. Con lo cual, ella lo sabe porque lo sé yo, ella lo sabe porque lo sé yo, porque lo he leído. Con lo cual, otra vez, nada de nada Calviño. Es decir, no acierta ni en eso, porque si ha dicho el 4,3 ya se ha vuelto a equivocar. Que si ha dicho el 4, ha dicho lo que ha dicho el Banco de España. Pero mi pregunta, José Ramón, es ¿por qué lo hace? Es decir, todas las familias españolas saben lo que estás diciendo tú, porque lo están sufriendo en carne propia. Es decir, se están preparando para un otoño que va a ser muy complicado para todos, muy complicado. Eso es que lo sabe todo el mundo. No es una cosa que sea información reservada del gobierno, lo sabe todo el mundo porque lo están sufriendo en sus bolsillos, cuando van a pagar la gasolina, cuando van al supermercado, en todo momento. Entonces, ¿por qué se empeñan en ese triunfalismo o en ese negar la realidad que al final se les va a volver en contra? Mariano, hace un ratito, hace no mucho, tú has dicho
que esto te recordaban los ministros Sí, de hoy, sí, y además refiriéndote a Calviño, es decir, a las grandes épocas de Zapatero, 2008, 2009, 2010, en los cuales seguíamos sin tener ningún problema. La banca española era la mejor banca del mundo, lo dijo Zapatero en Washington, bajando del avión para ir a ver al señor Obama. Dijo que además, es decir, estábamos ya a punto de darle el sorpaso a Italia y mira dónde nos encontramos. Es decir, el triunfalismo es el modelo natural en estos momentos que tienen para ocultar la verdad. Es decir, ellos se creen que diciendo eso, como lo dice El País, como lo dice La Sexta, lo dice Antena 3, lo dice Televisión Española, lo dicen todos los medios de comunicación, es verdad. Y por lo tanto, si cuanto más tardemos en darnos cuenta de que tenemos un problema, más tarde tardarán los españoles en tomar las medidas que tengan que tomar de salir a la calle y tirarse a la calle. Viene un invierno muy duro, muy duro. Y esto hay que decirlo. Ya sé, me va a decir Francás luego cuando enseñe cifras, es que Riera cada vez que se sienta aquí delante nos mete miedo a todos. Pero es que, perdóname, si no explicamos la verdad, hacemos lo que hace el gobierno. Y mi obligación es, teniendo esta información, leyendo todos los días, consultando todos los datos y viendo lo que está pasando, es desde este medio de comunicación preparar a nuestros oyentes para lo que viene. Yo lo tengo que explicar, que molesta, que no, ya sé que no es el caso de Francás, es que si no lo explico, reventamos todos. Vamos a ver, que nos vamos a dar un bofetón como el que como el que vimos en el 2011. Sí. Pero el Banco Central Europeo, que como hemos visto acaban de subir 0,50 los tipos de interés, por primera vez ha subido en 11 años, es decir, es una cosa que no había pasado en la última década y que va a cambiar por completo la economía y nuestra forma de afrontar muchísimas cuestiones, por ejemplo las hipotecas, como hemos escuchado ahora. Y ha dicho que además en septiembre y en octubre no avanzará, sino que hará. Pero es que además eso tendrá consecuencias para la propia política económica del gobierno, es decir, va a haber condiciones. Porque, ya ha avisado. Ha avisado, es decir, ha dado un aviso clarísimo. Pero no por eso, sino simplemente por el tema de la prima de riesgo. Claro, la prima de riesgo, porque esto va unido a la prima de riesgo, porque va a haber que pagar todo lo que debemos y eso va a subir los intereses, va a ser un desastre absoluto y eso nos van a poner condiciones. Va a haber que controlar muchísimo más el déficit público, por lo tanto, va a haber que controlar muchísimo más el gasto público y esto va a obligar al gobierno sí o sí a recortar el gasto. Sí. Y las pensiones, ¿cómo lo va a hacer? Las pensiones, y todo los funcionarios. 2010. No, se va a repetir. Pero yo creo que incluso hay una diferencia. En el 2010 se negaba la crisis. Ahora se habla de crecimiento robusto. Es un poco peor, O sea, es la misma filosofía, negar la evidencia, es lo que dice él, que te pone en un planteamiento falso, con lo cual la gente no prevé, y también tampoco nos engañemos. Prevé. Se prevé, sí. Hay gente que se engaña con eso. O sea, hay mucha gente en España que cuando el PSOE o el que manda del PSOE dice algo y los principales periódicos dicen algo, se lo cree a pies juntillas. Y lo que dice la televisión. Así es. Con lo cual, por eso lo hacen, porque es decir, no consiguen más votantes, pero intentan parar los que pierden. Y seguro que les funciona en un porcentaje, lo cual no dice nada de la gente. No, y entonces cuando el gobierno se ve obligado ya a tomar medidas serias, que alguna vez las tendrá que tomar, porque esto va a ser insoportable, como acabas de explicar, pues será cuando convoque las elecciones Pedro Sánchez y que se las apañe el siguiente. Nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad, luego si les parece seguiremos hablando de ello y os pregunto por ese delito fiscal a las empresas que puedan trasladar esos impuestos. De los relojes se los vamos a enseñar a la vuelta porque no tengo tiempo, enseguida volvemos. Estamos de vuelta en Dando Caña, llegamos a la 1 en punto de la tarde y como siempre a esta hora Ana Agullo puntual con sus crónicas de manicomio. Sí, perdona. Pero no viene del manicomio, hoy viene del desfile de modelos. El manicomio. Sí, hombre, Julio, aquí tenemos mucho estilo todos, Eso es verdad, es verdad. Hablamos de tipos de interés. De tipas de tenemos interés. que hablar del velero de prácticas del Club Náutico de Águilas en la costa de Murcia, que fue el protagonista de un rescate fallido. El velero divisó a lo lejos lo que parecía una patera con 13 inmigrantes ilegales a bordo. Cuando se acercaron para socorrerles, 2 de ellos se tiraron al mar y comenzaron a nadar hacia el barco. En la embarcación había un patrón y 3 personas. Cuando los inmigrantes alcanzaron el velero, se subieron y estos les ayudaron. Ven ese momento. ¿Dos más? ¿O uno más? ¿Cuántos son? ¿Uno solo? No, otro allí. No, Hugo. Toma, ótelo. 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 Ótelo.
Cógelo. Cógelo. Dile que se venga la copa. Aguanta, hemos pedido ayuda. Y el otro allí. Estaban agotados y uno de ellos, como hemos podido ver, estaba seriamente afectado de hipotermia. Avisaron a la Guardia Civil alertando de la presencia de la patera y de los 2 inmigrantes que habían rescatado. La Guardia Civil desplegó un helicóptero y varias patrullas les esperaban en la costa. Sin embargo, cuando el velero inició la maniobra hacia tierra, los 2 inmigrantes que había en la embarcación increparon al patrón para que se alejaran mar adentro, momento en el que uno de ellos sacó una navaja y se la colocó muy cerca del cuello al patrón. Pero los tripulantes no cedieron ante las amenazas y cuando los 2 jóvenes vieron que no lograban lo que pretendían, se tiraron al agua. Tras llegar a tierra, fueron detenidos, mientras que la patrullera de salvamento marítimo se llevó a los inmigrantes que viajaban en la patera. ¿Qué os parece? Vais a rescatar a alguien y te encuentras con esta situación. Pues tienes que rescatarles. Si están en el agua y tienes que rescatarles. Ahora tienes que saber que te puede ocurrir eso, claro. Sí, todo este tema de la inmigración es un auténtico disparate. O sea, ¿cómo esa gente ha llegado hasta allí de esa manera? ¿Cómo han salido? ¿Quiénes están? Esas ONGs que Pedro Sánchez decía hace muy poquitos días que eran bandas, organizaciones criminales, no he visto que detengan ninguna, ni que desmantelen ninguna, ni que haya ninguna iniciativa desde el punto de vista judicial contra ellos, ni una sola. Y sigue pasando lo mismo y siguen llegando los mismos y algunos de ellos se ahogan, como podéis ver. Pues esa gente se podía haber ahogado tranquilamente. Pero ¿a quién rayos le importa? ¿A las ONGs les importa que se ahoguen? ¿Cuánto cobran por cada uno? Es un sinsentido todo eso. Son realmente organizaciones criminales. Organizaciones criminales. Ahora, de hecho, hay una nueva forma de entrar porque hablamos el otro día de la ruta argelina, que vienen desde Argelia muchos inmigrantes ilegales, y ahora lo que están haciendo para entrar en la costa, sobre todo de Almería, son utilizar motos de agua. De hecho, se trata de una nueva forma de inmigración en el que la propia policía ha indicado que cuentan con el beneplácito de la policía del país africano porque los agentes no ponen ningún impedimento a que ellos cojan esas lanchas o esas motos de agua y accedan. De hecho, este miércoles se contabilizó la entrada de 70 inmigrantes por esta nueva forma de A ver, con de una vía. moto de agua, ¿cuántos vienen? Vendrán 2 o 3 los que quepan. ¿Y cuánto cuesta una moto de agua? Bastante, Pues un pero dinerito. las pateras también cuestan bastante. pero una moto de agua, porque son lanchas, de eso alguna vez lo hemos comentado, no son lanchas al uso, son lanchas supermotorizadas. De hecho, las compran pero en va Europa. más gente, es que la moto de agua puede costar 3.000, 4.000 euros, puede Seguramente. ser. Y van Pero es dos. que lo compren ellos, y que Claro. los dejan las mafias. No, se lo dejan, no, se lo pierden, porque la moto desaparece en teoría, ¿eh? O sea, la moto no vuelve sola a buscar 2 más, sino que se supone que te la puedes perder. Entonces a mí todo eso ya todavía me desconcierta más. Pero son las mafias, te suben el precio y les compensa al final. No, hombre, si lo hacen seguro que les compensa. Si lo hacen seguro que les compensa. el precio y es más seguridad. Yo me gustaría saber qué pasa después cuando detienen a estas personas que han llegado y que han amenazado al patrón del velero y tal, y cómo acaban. Son trasladados dentro de un dispositivo de rescate y los trasladaron a un centro coordinado con los efectivos de Almería y Cartagena. Y luego una vez allí ya... Pero claro, me imagino que luego serán repatriados, porque esta gente, en fin, es que es lo que ocurre, ¿no? Yo creo que al final el control es cada vez más complicado, porque estamos viendo ahí hay muchísimos medios y muchísimos métodos cada vez más para acceder a las costas españolas y las mafias se inventan nuevas maneras continuamente y lo importante es que haya un control y una política de repatriación que funcione y que funcione bien. Claro. Eso es lo importante. De hecho, es que el año pasado, además, lo comentamos también el otro día con esa operación Arbac, donde decían esa presión logística que había en esa ruta y manifestaban que en octubre, cuando se descubrió esa operación antiyihadista, ya habían interceptado solo en ese año, hasta el mes de octubre, 500 embarcaciones que habían entrado a España y que ya suponía un 40% más que con respecto al año 2020. O sea, esto es algo que el año pasado vieron que ya era un problema y ahora se está acentuando con estas nuevas entradas y formas de vías. Y mientras el Ministerio del Interior no tome medidas, seguiremos. No quieren tomarlas. Seguiremos igual. Marlaska. Pero si es que todo está vinculado. Mira, estábamos hablando antes de qué va a pasar en septiembre y octubre. Los ERTEs tenían una cláusula de mantenimiento de empleo durante 6 meses. Muchas de esas cláusulas finalizan el 1 de octubre. Y lo que nos dicen los que están en el mundo de la abogacía laboral, etcétera, es que tienen
miles ya de ERES, no ERTES, ERES y despidos preparados para el 1 de octubre. Y ahí podemos tener una cascada de despidos brutal que se incorporan, obviamente, en principio al paro. Y, por supuesto, el Estado deja de ingresar un montón de dinero y ellos se quedan en la calle. Estamos conviviendo al mismo tiempo con una situación en la que hables con quien hables del mundo de la hostelería, te dice que no hay camareros, que no hay personal, que no lo encuentran. Estamos hablando de centenares de miles de personas que podrían estar realizando un trabajo y no lo están realizando. Pero es que te vas, ayer tuvisteis aquí a Javier Berenguer, yo creo, de Alicante, ¿no? Tuvimos conexión telefónica con él. ¿Os puede explicar qué está pasando cuando buscan personas, ahora para la vendimia en septiembre, para la recogida de la fruta durante todos los meses, de las fresas, los melocotones, las peras, etcétera? No hay personal. Y cuando hablas con los de la vendimia, te dicen ya, para septiembre, que lo que les dicen los argelinos, magrebís, rumanos, gente que ha venido aquí, a este país, a trabajar, les dicen, no, mira, si me pagas en B, es decir, en negro, voy a trabajar. Si me vas a pagar en oficial, no voy a trabajar porque me quitan la subvención. Entonces, algo, vamos a ver, yo entiendo que digan, bueno, tenemos que aceptar más inmigrantes porque necesitamos gente para trabajar. Yo lo puedo entender, porque además hemos construido una sociedad en la que en Europa, en este momento, hay 24 millones de personas que tienen más de 80 años. 24 millones. Muchos de ellos ya no pueden valerse por sí mismos y necesitan ayuda y apoyo. No han tenido hijos porque apostamos hace 40 o 50 años porque la gente no tuviera hijos, están solos. ¿Y quién les cuida? ¿Quién les cuida? ¿Quién les va a cuidar? ¿Quién va a recoger la uva en septiembre? ¿Quién va a trabajar nuestro campo? Es decir, estamos subvencionando el que la gente no trabaje y al mismo tiempo estamos empobreciéndonos. ¿Me dejas que te explique cómo funciona, cómo funciona Alemania? Supongo que alguien que tiene esta misma información que yo, porque solo sales a la calle y la tienes. Bueno, déjame abundar en eso un segundo. Ayer, y aquí comentamos, que Castilla y León ha decidido, no sé, invertir no sé cuánto dinero, que era una propuesta de Vox, para que los parados en el mes... Y de eso hablaremos luego, Sí, pero es que que es os lo estáis mismo. yendo de tema y quiero que Ana Gullo nos termine de contar sus crónicas. Solo quiero contaros un tema. En Alemania, un parado tiene asignado un gestor. Un gestor que gestiona N número de personas. 100, 150, 200, 250. Cada vez que un gestor recibe una petición de empleo, por ejemplo, para ser camarero en un sitio, coge a sus 100, 250 parados y les dice, escoge el perfil que más adecue, le dice tú y tú a entrevista. Si cualquiera de esos 3, 4, 5 entrevistados es seleccionado por el cliente una vez y el parado lo rechaza, se le pone una cruz. A la segunda cruz se le deja de pagar el empleo. Es decir, todo el mundo sabe que puedes rechazarlo una vez. Si lo rechazas 2 veces, pierdes el empleo. Esto me lo ha contado a mí exactamente así. Mi hijo, que lo rechazó una vez y dijo, como la segunda vez no me venga mala, tengo que decir sí o sí y me tengo que poner a trabajar. Tuvo mucha suerte porque le llegó la oferta que estaba buscando en su vida. Es decir, y le llegó, vale, perfecto. Pero funcionan así, es decir, te quitan el paro, te quitan automáticamente la subvención, desaparece, no tienes derecho y es más, hasta que no vuelves a trabajar y no cumples con un periodo mínimo de 2 años de trabajo, no tienes derecho a volver a tener gestor. Y si no tienes gestor, no tienes paro. Volvemos al manicomio. Ana, ¿qué otra noticia nos traes hoy? Mr. Toledo y su hermano gemelo han sido detenidos por estafar, ojo, más de $500.000 euros a Amazon. ¿Cómo? Con la compra de teléfonos móviles y electrodomésticos de alta gama. Los 2 jóvenes, además, lideraban junto con otros 4 una red de estafadores. Y no solo eso, sino que la banda residía en el barrio de Hortaleza, eran la mitad españoles y el resto 2 de origen cubano y 1 venezolano. Todos ellos, eso sí, carecían de antecedentes. Pero el cerebro de esta operación era Carlos, el propio Mr. Toledo. Lo más sorprendente es que trabajaba como consultor y está licenciado en Derecho y Administración de Empresas.
¿Y cuándo comenzaron estas investigaciones policiales? Hace más de año y medio, cuando los agentes de Coslada y Hortaleza se encontraron unos paquetes vacíos que correspondían a devoluciones de varios pedidos. En el sobre además se podía leer perfectamente la etiqueta de devolución, pero dentro no había nada. Los estafadores pedían el reembolso de los productos por ser defectuosos y en lugar de devolverlos, los ponían a la venta en páginas de compraventa y artículos de segunda mano como Wallapop. Según fuentes policiales, para poder realizar estas ventas tuvieron que crear hasta 500 cuentas de clientes y utilizar más de 400 tarjetas virtuales. Toda una ingeniería social, porque para ese desgaste de a cuentas... veces solo cuando saberlo se le ha caído el pelo. Se ha quedado hecho polvo. De que le han robado, la picaresca española. Le han robado... Y es que solamente han podido recuperar el material estafado valorado en 100.000 euros, teniendo en cuenta que Vaya día nos has dado. quintuplica las Amazon. Han sido ya que pague Amazon unos impuesticos aquí en España más, que no los está pagando, y es muchísimo más dinero que el que ha robado este Mr. Toledo. Sí. No me parece bien que Mr. Toledo robe nada. Es que tengo los datos. En Amazon, por ejemplo, ingresó en España 6.000 millones de euros, un 11% más, y elevó las inversiones en un 48%. Lo que pagó en impuestos a España, 292 millones de euros. De 6.000. De 6.000. Pues está muy bien, Está genial. le sale baratillo. Está bien. Mr. Toledo, tranquilo, que... Mr. Toledo, a mí lo que me ha llamado esos bienes son en IVA, Son en impuestos tanto directos como indirectos. Bueno, Lo que pasa es que no puede ser. Incluido IVA no puede ser, porque muchos de los productos llevan el 21%, 6.000 millones serían 1.200 millones, y aunque fueran muchos tiene que ser productos impuestos al 6, directos. es imposible. Tiene que ser impuestos directos. Hablamos de sociedades. Es que el impuesto de sociedades, por ejemplo, el año pasado sociedades, ¿cuánto ha pagado? El año pasado eran 261 y lo tengo apuntado que fueron en sociedades y el impuesto sobre las nóminas y seguridad social 140 millones de euros y los 121 millones de euros en indirectos, que eran el IVA y las retenciones de impuestos pagados por los empleados. Bueno, vamos a ver. El IVA es no sobre el neto de la Claro. factura, porque tú estás recibiendo el cost of goods sold, es decir, tú estás recibiendo productos de fuera. Que también, es decir, tienes correcto, repercutido. Vale, correcto. Y el IVA soportado. Yo lo tengo todo documentado, Julio. No, entonces... Caray. Está muy bien. ¿Cómo ha venido la loquilla sobre hoy? una facturación de 6.000 millones pagan un 5%. Claro. Pero a mí en esta noticia se me queda una duda ahí, porque se subraya mucho en el titular que hemos visto lo del hermano gemelo. Es decir, eso de que tuviera un hermano gemelo, ¿qué tiene que ver en todo esto? Que a lo mejor se intercambiaban entre ellos, eran exactamente iguales, porque si era Mr. Toledo, no sé si es que había dos Mr. llama Toledo. la atención que sea Mr. Toledo y no por no poner los hermanos de Toledo, ponen Mr. Toledo y su hermano. Su hermano gemelo. Gemelo. Sobre todo porque eran 6 los que lideraban. ¿O hacían algo? Yo creo que seguramente sí, con las cuentas corrientes que tenían que... Un hermano gemelo siempre ha venido muy bien para los exámenes. Tituláis Mr. Toledo y su hermano gemelo, Sí, puede ser, que venimos aquí a criticar los rótulos cuando a veces también tituláis igual. El papel hermano gemelo quiero... Ahí has visto que Alba... Ha estado rápida. Alba, que está de volantes hoy, además. Pero, bueno, sin nada, era contaros que cada uno de los envíos se correspondía con una cuenta cliente y lo que pudo contestar la policía es que existía un grupo que se dedicaba a eso, a estafar con esas cuentas individuales. Las asociaban a una tarjeta individual de pago y realizaban numerosas compras a través de ellas. Pero sí, esa era el modus la operandi. compra que tienen que hacer nuestros espectadores, Julio y Ana, no es en Amazon, sino es a través del club de amigos estos relojes. Muy importante. No quedan muchos, quedan poquitos de mujer. De mujer ya no se acabaron. han volado. No sé si hay algún color de los de hombre que está a punto de acabarse. Hay alguno ya no había. Creo que solo quedaban disponibles en 2 o 3 de ellos. Creo que el azul se había agotado ya. Vaya por Dios. Pero mejor que llamen y pregunten. Bueno, los de Vox que compren el verde y los del PP que compren el azul. Eso es. ¿Y el negro? Los ácratas, como yo. Bueno, tú llevas el verde, ¿eh? Ahora mismo sí, porque me lo has pasado para que lo enseñara. Pero que es bonito, ¿eh? El reloj. La verdad es que sí. Sí. Me ha pedido uno, mi amigo, el dueño de la Posada de la Villa. Ajá. Que por cierto recomiendo acudir allí a ese restaurante de la Cava Baja, porque es una cosa espectacular, realmente chulísimo.
tienen chulísimo. Y también hay Yumbe, Feliz Julio. Colomo, ¿eh? Sí. Y también hay Yumbe, Julio, que Francas y yo estamos aquí bastante tristes por terminar la semana ¿Por sin qué que no ha haya venido podido... Josia? Porque está de hoy vacaciones. no ha podido venir, entonces tendremos que ir nosotros a Yumbe este fin de semana. Hombre, claro, pero ¿cómo es posible? Yo decía, pero si la cocina... Huele, hoy no huele. Aquí hoy no tenemos... No, pero bueno, los restaurantes que anunciamos en esta casa, que nuestros espectadores muchos los conocen, los anunciamos porque son muy buenos, porque es gente que hace muy bien las cosas. Sin duda alguna, cualquier día uno puede ir a un restaurante y encontrarse un problema. Eso nos va a ocurrir siempre en cualquier sitio y hasta el mejor de los sitios. Pero el Iyumbe de Castellana, el Iyumbe de La Moraleja, Pristino, la Posada de la Villa, a ver si me acuerdo ahora de más que de los que están en esta casa habitualmente, recordadme alguno. El que está... El paseo. Al paseo, el Torreón, al paseo. Bueno, son cada uno además con sus peculiaridades. En el paseo, por ejemplo, tenéis una terraza en medio de esto que no da a la calle, de las que tal, fantástica, donde puedes fumar, puedes estar súper a gusto, con fresquito. En el Torreón no os quiero ni contar, eso ya son 5 grados menos que en Madrid, estás al lado de del Pardo y de... Para niños es ideal. Y para mayores, ¿eh? No, pero si tienes niños, sobre todo, ideal. No hay competencia. No, además llegas y aparcas en un momento. No hay competencia. Justo, sin pelearte en el centro de Madrid. Puedes aparcar en Pristino está fantástico, con unos platos deliciosos. Pristino. Bueno, en fin. ¿Qué queréis que os diga? Y la Posada de la Villa, esa ensalada de pimientos, el cordero asado que parece que estás en Torre Caballeros. Mira, ya lo vamos a dejar aquí porque me estáis dando muchísima hambre. El cordero es sensacional. Y no puede ser a estas horas. El cordero es sensacional. Eso. Y si no podéis ir a la Alhambra en Pamplona o a Bocamar en Oviedo. No hace falta ir a Segovia, que para el cordero bueno no hace falta ir a Segovia. Portonovo también. A Portonovo, a Ocavo en Coruña, donde está la mejor tortilla de patata del mundo. Ahí se voy a ir este verano. Es una tabernita, eso sin pero duda. ve de mi parte, ¿eh? En Ocavo, en la plaza de Lugo, yo creo que es, en la plaza de Lugo, sí. Allí en La Coruña, no me acuerdo de la calle exactamente, pero si pones Ocavo en La Coruña... Me lo estáis haciendo pasar muy tortilla mal de esta patata, mañana. Aquí Dios lo vamos mío. a dejar, nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad y enseguida volvemos. Seguimos en Dando Caña y nos pasamos ahora al ámbito judicial porque el Consejo General del Poder Judicial ha estado en boca de todos durante las últimas semanas, pero es que hoy también es noticia, pero por otra cuestión bastante diferente, a causa de que el órgano judicial ha contratado a la pareja de un vocal como la jefa de Relaciones Internacionales, Jorge Prieto. Sí, Alba, además de que el Gobierno elija a dedo a los magistrados del Consejo General del Poder Judicial, ahora se suma a la elección de la esposa de uno de los vocales como jefa de Relaciones Internacionales. Félix Herrero, la esposa del vocal Vicente Aguilarte, abogado del sector conservador, ha conseguido el puesto de jefe de Relaciones Internacionales, habiendo 15 candidatos más muy cualificados. La mujer del vocal tiene un buen perfil para ocupar el puesto, pero este nombramiento no se ha dado en un momento adecuado. Una ocasión donde el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Esmes, desea ser el magistrado del Tribunal Constitucional. De hecho, el vocal fue uno de los 12 votos indispensables para validar el nombramiento de Álvaro García como nuevo fiscal general del Estado. Y en el caso de su mujer, en el mismo pleno, se llevó 11 de los 19 votos. Está siendo bastante criticado esto, ¿eh? Está siendo bastante criticado porque es muy sospechoso. Es decir, nadie duda de la valía profesional y del currículum, de la formación que tiene esta mujer, que lo tiene. Su currículum está ahí y tiene una formación bastante potente. Lo que pasa es que empieza a ser sospechoso que este vocal, que además es del sector llamado conservador, pues vote al fiscal general y esté poniéndose del lado de los vocales progresistas y a cambio su pareja pues obtiene una plaza que se disputaba con los 15 candidatos. Es decir, es como mínimo sospechoso lo que está ocurriendo ahí. Yo creo que ahí las mayorías en el Consejo General del Poder Judicial, es verdad que es un órgano que está caducado, como sabemos todos, desde hace más de 3 años, casi 4 años ya, y hace falta la renovación, eso está claro. Pero las mayorías son muy importantes, están siendo muy importantes, no solamente para avalar decisiones del Gobierno, como la del fiscal general, sino para la renovación del Tribunal Constitucional, que también está pendiente, la parte que tiene que renovar el Consejo General. Ahí el Gobierno lo quiere tener bien atado y se están viendo un intercambio de favores que, desde luego, no ayuda para nada al prestigio. Y 100% de acuerdo contigo. Me aceptarás que si recogemos la palabra enchufe y nos dirigimos hacia el Gobierno de la Nación,
y hacia los distintos puestos y Podemos y PSOE, entonces ya no sales de la palabra enchufe. Sí. Porque es que allí es que están todos por enchufe. Enchufe, o sea, están todos enchufados. Porque por méritos ahí no hay nadie. Por méritos, por haberse tirado 5 años estudiando algo, trabajando algo, aprendiendo algo. No, no. Bueno, ahí están por enchufe. Es que este país funciona por enchufe. Y en cierta medida eso también desanima al personal. Porque dice, claro, si el que va a entrar es el enchufado, porque conoce a no sé quién, porque su papá o su mamá es amiguito de tal, ¿para qué yo me voy a tirar 4 años estudiando? Tienes que buscar oposiciones en las que el enchufe no funcione. Claro. Que probablemente sean las de juez, probablemente sean las de fiscal. Sí, algunas pocas. Profesores de universidad, casi ninguna ya. Porque todo las universidades, olvídate. Por eso que todo eso es enchufe. Institutos supongo que también, con lo cual te quedan muy pocas. Altos funcionarios del Estado, algunos altos funcionarios del Estado. Y poco más. Pues sí. Pero nosotros, por ejemplo, estamos enchufados con nuestros espectadores del Club de Amigos. Gracias a ellos seguimos aquí. Y si son tan amables de seguir compartiendo con nosotros la visión de estos programas, de esta televisión, y hacen esa llamada telefónica al 916162464 y se dan de alta, podremos seguir el próximo trimestre, el próximo cuatrimestre, y podemos seguir contándoles cosas que si no, créanme que no se van a enterar. Porque además viene de Villarejo, de Crónica Libre, de Fuentes Informadas, de conversaciones en el restaurante Puente Areas, jueces, fiscales, empresarios de comunicación. O sea, lo que viene por delante... Y viene una situación económica tremenda también. La situación económica, pero también el ver que el país está podrido. Toda ayuda, ¿eh? Está podrido. Un país podrido, la situación económica va peor. Y que la seguridad jurídica no existe. Y que están haciendo en algunos órganos judiciales, jurisdiccionales, lo que les da la gana de forma manifiestamente injusta. Que ha salido el caso de Sandro Rosell, que se ha explicado con pelos y señales que hubo corrupción para meterle en la cárcel y fabricación de pruebas falsas, y todavía no ha pasado nada. Es decir, esto es disparatado. Esto es disparatado. Pero Julio, si puedo decir una última cosa sobre este asunto del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, a mí el hecho de que sea pareja de un vocal, a mí no me parece un impedimento para que una persona válida pues opte a un puesto dentro del Consejo, de lo que es la estructura del Consejo General. No me parece que sea en absoluto un impedimento. De hecho, esta mujer, Felisa Herrero, bueno, así rápidamente, habla francés e inglés, tiene 2 licenciaturas en Derecho y en Ciencias Políticas de la Administración, ingresó por oposición en la carrera judicial, desde 1990 tiene la categoría de magistrada, es decir, tiene formación y tiene la capacidad demostrada y la experiencia. Yo lo que critico aquí no es tanto que sea pareja de y por lo tanto es un enchufe, sino el intercambio de favores claro que se ha producido. Es decir, es un intercambio de un vocal conservador, es la pareja de un vocal conservador, y este vocal conservador está votando sospechosamente con los progresistas, a cambio de, pues está votando con las posiciones del gobierno, tanto en el caso del fiscal general, como ya veremos lo que ocurra con el Tribunal Constitucional. Es decir, es un intercambio que es feo, que es poco ético, que es sospechoso como mínimo, y yo es ahí donde lo veo más criticable. El conservador quiere conservar y el progresista quiere progresar, y en eso coinciden. Conservando, progresas. Álvaro García es el nuevo fiscal general del Estado. Ayer precisamente el Consejo General del Poder Judicial emitió su informe a favor, aunque 7 de ellos votaron en contra. Y fijaos que ayer precisamente fuimos nosotros hasta la Audiencia Nacional porque estaban citados a declarar 2 exjefes de la banda terrorista ETA por el asesinato a Miguel Ángel Blanco. Pues bien, este nuevo fiscal general del Estado aboga por no acusarles. Terrible, según me cuentan, la actitud de Ancha ayer en la Audiencia Nacional. De auténtico miedo, de producir temor, la chulería, el odio que ese hombre tiene en su mirada, en su cabeza, en su actitud personal. Es que ETA no se ha terminado. Es que ETA no se ha terminado y no quieren acabar con ETA. Lo resumía perfectamente Adanero en la tribuna del Congreso, no sé si os acordáis la semana pasada. Pero es que además no solamente no se ha terminado, sino que es que están en el machito.
en estos momentos. Y es que en estos momentos hablan de discurso, de relato, de no sé qué, cuando, perdóname, aquí solo hay víctimas y asesinos. Y ellos están entre los asesinos. Y además están entre los asesinos y todavía no han pedido perdón. Con lo cual, ese es el gran problema, de que el Partido Socialista los ha blanqueado. Eso es el problema. Ese es el problema, que los ha blanqueado. Porque además, lo que así van en estos momentos con menos riesgo, ahora han obtenido lo mismo o más, probablemente más. Y la única diferencia está en que el Partido Socialista apoya ese tipo de cosas. Porque eso yo no sé si jurídicamente es posible que el fiscal general del Estado no quiera acusar a unos señores posible tienen... Pero claro, es que con el tema del fiscal general estamos viendo que salimos de Málaga y nos metemos en Málaga. Es decir, estamos hablando de una persona totalmente próxima al Partido Socialista, es decir, tanto más que Dolores Delgado. Es decir, está ahí y él va a cumplir la función que tiene que cumplir. Es que lo dijo Pedro Sánchez, no es que nos lo estemos inventando aquí, ya Pedro Sánchez dejó bien claro de quién depende la Fiscalía General del Estado, según él. ¿De quién depende el fiscal general? Pues eso, ¿no? O sea, del gobierno, de él mismo, de Pedro Sánchez. Entonces, todos estos movimientos no son inocentes. Es decir, evidentemente lo puede hacer, pero evidentemente tienen un respaldo político detrás, porque para eso está ahí en ese puesto el fiscal general del Estado, para cumplir las órdenes que le vienen del gobierno, porque lo ha dicho Pedro Sánchez, o sea, no me lo estoy inventando yo. Se puede ser más disimulado. Bueno, sí, más disimulado ya para qué. Es un poco bestia eso. Sí. O sea, lo que pasa es que en el estatuto del fiscal, que sepa yo, no entra la prevaricación, no existe. Con lo cual no puedes acusar a un fiscal de prevaricación que sepa yo en España. Porque si no, está claro que ante los autores intelectuales... No, a ver, el hecho de que en un juicio salgan inocentes puede ser que ha sido más despabilado el abogado que el fiscal. Pero eso es una cosa y otra cosa que el fiscal se retire ya directamente de acusar. Que eso... El alegato del fiscal de ayer es para llorar. De Ancha y compañía, que es el que resuelta. Hace un alegato final el fiscal terrible, terrible, a favor del etarra. Que hasta los propios etarras se asentían cuando... Es el mundo al revés, o sea, es que vamos a ver, claro. Esa es la situación en la que estamos. Madre mía. Por eso ya empezamos. Habrá que cambiarlo cuanto antes. Habrá que cambiarlo cuanto antes. Seguiremos denunciándolo aquí. Quiero conocer cuanto antes los datos que nos ha traído preparados para hoy José Ramón Riera, pero antes me gustaría que viéramos otro vídeo que Julio me ha pasado también esta mañana. Vamos para allá. El socialismo ha tenido algo tremendamente interesante, que fueron sus difusores, o sea, empezando por Gramsci. Gramsci es un hombre que se dio cuenta que no tenía que llegar a través de la revolución armada, sino precisamente a través de la batalla cultural. Entonces lo que hizo fue, la frase de él era tomar la educación y la cultura y el resto se da por añadidura. Y es impresionante el trabajo que han hecho. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en mostrar el adoctrinamiento en Argentina, pero en toda América Latina, en los libros de texto, en los manuales de texto, en los maestros, en los profesorados, todo lugar donde se enseña a educar a la gente, por lo pronto se enseña con la pedagogía del oprimido, que es un libro de Freire. Freire es un autor brasileño que enseña a la gente, el objetivo explícito que tiene es enseñar a los jóvenes y a los niños a sentirse oprimidos por el capitalismo. Y sentirse oprimidos porque eso le genera una emoción, ponerse en movimiento. La emoción es la bronca y el movimiento que quieren iniciar es la lucha de clases. Entonces es muy atractivo la forma que la hacen, pero además han estudiado mucho cómo piensa el ser humano. Cómo piensan, no con el neocórtex, los liberales siempre hablamos de la razón, los datos y demás. Y ellos saben que la acción se produce por el hipotálamo, por las emociones, por el cerebro primitivo. Y ellos van derecho hacia el cerebro primitivo. Y por eso les interesa tener cineastas, psicólogos, tienen filósofos del lenguaje, han aprendido con las neurociencias y la neurolingüística cómo funciona el pensamiento. Es impresionante, por ejemplo, cómo funciona el cerebro con algunas palabras que nos parecen muy buenas porque lo desheredamos. Por ejemplo, la palabra justicia. Pero si la justicia es buena y la palabra social es buena, justicia social debe ser buenísimo. Ahora resulta que justicia significaba dar a cada uno lo suyo. Lo que vos producís es tuyo y lo que vos producís es tuyo. Ahora cuando le agrego la palabra social, lo vacío de contenido y le pongo lo contrario. Ahora lo que vos producís ya no es tuyo. Es tuyo mientras los políticos te digan que una parte sí. Y la otra parte, la que ellos decidan, es la que te pueden sacar. Y se la dan a otro que no produjo nada. Eso que antes se llamaba robar, ahora se llama justicia social.
Entonces, a través de eso han logrado ir cambiando y minando la forma de pensar. Pero lo han hecho no solo en economía, no solo en temas de distribución de la riqueza, lo han hecho en temas sociales, lo han hecho en temas como que sexuales, en la ideología de género. Es decir, que esta gente se ha metido muy profundo en muchos temas y ha convencido a la mayoría, y yo sé que esto mismo que he dicho ahora no es políticamente correcto, porque han dominado todo lo que es políticamente correcto, en el clima, en cantidad de temas, en la ecología, en un montón de temas, y se alejan de la racionalidad y pasan a usarlo de la manera sentimental. Pues vídeos como estos los pueden encontrar en el canal de Telegram de Julio Ariza el Toro. Si les parece, vamos ya a conocer los datos que nos ha preparado José Ramón Riera para hoy sobre los gastos del Estado español. Bueno, por fin he conseguido averiguar a través de la IGAE, la Intervención General de la Administración del Estado. ¿Y cómo cuesta buscar los datos en esa página? ¿Cómo cuesta buscar los datos en esa página? Pero por fin... La transparencia, son cosas de la transparencia, José Ramón. Pero una vez que ya las localizas, empiezas a disfrutar como un enano. Porque claro, la IGAE te da lo que son los números de la realidad del Estado. Entonces he conseguido tener consolidados al día 30 de abril que se ha gastado el Estado español. El Estado español se ha gastado 171.000 millones de euros a día 30 de abril. Casi nada, ¿eh? 171.000 millones. Pero de ahí hay partidas jamón. ¿Desde cuándo? Desde el 1 de enero al 30 de abril. 4 meses, 171.000 millones. Cojamos partidas, salarios. En salarios... Pero son 520.000 proyectados a 12 meses. Sí, pero vas a ver que no es verdad, que son 520.000, porque faltan pagas extras, faltan toda la parte de las prestaciones sociales, como son las dobles pagas que tienen los pensionistas. Entonces, vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Salarios. Salarios estamos ya en una media de casi 9.500 millones de euros al mes. Hay un amigo mío que me pidió, dice, oye, quiero saber cuánto nos va a costar los salarios este año de toda la Administración. Bueno, a 30 de abril nos han costado 37.243 millones. Si le metemos a los salarios las pagas extras y pequeños incrementos que va a haber, 131.836 millones de euros. Señor Carmona, ahí tiene usted, don Damián, presidente de la Fundación Civismo, lo que nos cuestan los salarios de los empleados públicos, lo que nos van a costar este año. Datos interesantísimos. Llevamos 8.633 millones de gastos financieros. El último mes, el de abril, 2.422. Si nos fijamos con el mes de marzo, que fueron 2.052, ya hay un incremento importante a partir del mes de abril. Es decir, ya estamos empezando a pagar muchos más intereses. Mi estimación es de 31.970 millones y no es ni mucho menos el año que más vamos a pagar intereses, porque pagamos en la época de Mariano Rajoy con mucha menos deuda, llegamos a pagar 33.000 millones de intereses. En aquellos momentos en que la prima de riesgo estaba casi en el 7%, en donde la financiación era complicada y difícil, llegamos a pagar 33.000 millones. Bueno, ya estamos cerquita. Vamos a llegar este año, si no me equivoco, a 32.000 millones. Pero fijaros esta otra partida, prestaciones sociales. Prestaciones sociales tiene dos componentes, el paro, lo que estamos pagando por paro, y lo que estamos pagando por pensiones. Ya estamos en el mes de abril en 20.000 millones de euros de prestaciones sociales con el paro actual, Julio, y con los pensionistas actuales. Si le añadimos todo lo que va a traer de paro, que sabemos que va a caer a partir del 1 de octubre, que yo lo que he hecho ha sido una estimación correctora al alza, he metido las pagas extras y me da que vamos a pagar entre pensiones y desempleo 292.000 millones de euros este año. Luego tenemos otra partida que parece que está ahí difuminada y que está escondida, que son el tema de las subvenciones. Ya estamos en el mes de abril en 1.500 millones de subvenciones al mes. Y hemos hecho 4.658 millones y yo me comprometo
para la vuelta de septiembre a tener esta partida investigada. Te tomo la palabra, José investigada, ¿no? Porque es que además me produce una necesidad aclarar esta partida, que yo estimo que vamos a llegar a los casi 19.000 millones de euros a final de año. Si le añadimos gastos corrientes, es decir, agua, luz, teléfono, alquileres, etcétera, que nos gastamos 52.000 millones, vamos a gastar 52.000 millones, y otros casi 30.000 millones en gastos de capital. Y esto quiero dejarlo bien claro. ¿Qué son gastos de capital? Es el dinero que le vamos a dar a los organismos autónomos de toda la administración pública del país. Es decir, si mañana cualquier organismo autónomo necesita dinero para su capital porque se está descompuesto y puede entrar en la ley de concursos y quiebras, es decir, lo que hace el Estado es le transfiere capital, o las comunidades autónomas a sus organismos autónomos. 30.000 millones, nada más que 30.000 millones en otros gastos de capital. Pero una pregunta, José Ramón, de todo esto, ¿dónde se puede recortar? Es decir, cuando se dice al gobierno que recorte gasto, que recorte... ¿de dónde recortamos aquí? Primero, en salarios. Déjame que te diga una cosa. En salarios tenemos en estos momentos cerca de 600.000 empleados públicos en la categoría de otros. De la semana pasada expliqué, es decir, vimos qué son las categorías, los diferentes contratos. Hay más de 600.000 empleados públicos entre la Administración Central, administraciones autonómicas, diputaciones y ayuntamientos que tienen un contrato que no es de funcionario ni es un contrato laboral, de sustitución, de prácticas de no sé qué, algunos hasta verbales y otros, es decir, que los he metido por una puerta giratoria y que los debo hacer de sacar por esa puerta giratoria. 600.000. Que vienen de antaño. Si tú coges las estadísticas del Ministerio de la Función Pública, en el 2017 había 340.000. Hoy estamos en 600.000. ¿Qué sucede? Bueno, cambian los partidos y esas personas permanecen. No los asesores de Moncloa, pero los amigos que he colocado en el ministerio de no sé qué, o en la comunidad de no sé cuánto, o en la consejería de no sé qué, ahí tenemos más de 600.000, ¿vale? Dos. Es decir, tema de subvenciones. A mí que me expliquen por qué tenemos que gastarnos 20.000 millones en subvenciones. Tenemos transferencias de capital. ¿Por qué tenemos que tener organismos autónomos que sean deficitarios y la necesidad de mandarles 30.000 millones de euros al año? Y luego transferencias, otros gastos corrientes. Hombre, 52.000 millones en luz, agua, teléfono, alquileres, no sé lo que pensarás tú, pero 52.000 millones. Si pensamos que Amazon factura 6.000 millones de euros en España y nos parece un pedazo emporio, gastarnos 52.000 millones, déjame que te dé simplemente un dato para que a lo mejor se entiende mejor. 131.000 millones de salarios equivale al 70% del PIB de Portugal. Es decir, yo hago una apóstila a Portugal, ¿me quedo con Portugal? No me quedo con todo Portugal, me quedo con el 70% de Portugal. Su PIB me serviría para pagar a los empleados públicos españoles. Pero sí, para que tengamos un sentido de la dimensión, 131.000 millones de euros de salarios y son 70%. Yo creo que dicho eso, José Ramón, que me parece un trabajo espectacular, la gente tiene que saber que estamos así, que estar como estamos no era imprescindible. No. Es decir, que se puede estar de otra manera. Es decir, que había alternativas, que había soluciones, que había políticas completamente diferentes, que hay una manera de ver el mundo que hace que la gente pudiera estar mucho mejor de lo que está y que estamos mal, porque esta gente lleva la ideología hasta el final y sobre todo lleva la corrupción, porque todo eso es corrupción, el enchufismo es corrupción, la subvención es corrupción, lleva la corrupción hasta el último término. Porque no están dispuestos a que tengamos una sanidad de calidad, una educación de calidad a buen precio, a precio razonable, que lo sería si se aplicara de nuevo el principio de subsidiariedad. Y como no quieren hacerlo, pues estamos muy mal y la gente lo está pasando muy mal, pero hay alternativas.
Hay alternativas y tú lo estás explicando maravillosamente bien. Aquí hay que meterle mano a todos los conceptos. Claro. No nos queda otro remedio. Hay que meterle mano a la Administración Central, lo necesita. Hay que meterle mano a las administraciones autonómicas, lo necesita. Hay que hacer de verdad, una reorganización administrativa del modelo de ayuntamientos. No podemos seguir con el modelo de 1924 elaborado por Calvo Sotelo, que además fue magnífico y ha servido hasta el día de hoy para tener 8.100 ayuntamientos, pero hoy no tiene sentido 8.100 ayuntamientos cuando resulta que el 70% de esos ayuntamientos son menos de 10.000 habitantes. Tendremos que ir a reorganizar la administración, todo el modelo administrativo. Si de verdad queremos ser un país competitivo, lo primero que tenemos que hacer es limpiar. Y segundo, reorganizar. Pero cuando se dice que hay que recortar el número de ministerios que tenemos en España, que es un gobierno absolutamente desproporcionado por el acuerdo de coalición, o se puede justificar por lo que se quiera, pero es verdad que con la que nos está cayendo en España, pues mantener 22 ministerios parece una locura. De todas formas, eso parecería más un gesto político de dar ejemplo a los demás, ¿no? Porque tampoco supondría al final en el gasto, sería algo vamos a ver, reducir de bastante simbólico. Si agrupas equipos y tal, no sé qué, te vas a ahorrar 3.000 millones, 4.000 millones. Pero sería una medida los ejemplar. Gastos sociales que se han inventado para... Pero cuidado que son tarjetas también, ¿eh? Pero a lo que iba, cuando dices que es el conjunto de las administraciones, yo estoy de acuerdo, porque es verdad que el gobierno debería empezar por dar ejemplo en sí mismo, es decir, recortando ministerios. No tanto por la cantidad, por el total, sino por lo que significa, por lo que tiene de símbolo y por lo que tiene de ejemplar para el resto de ciudadanos y de administraciones. Yo, por ejemplo, también pongo el ejemplo de la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid tenemos una asamblea con 136 diputados. Es decir, ¿qué sentido tiene que una comunidad de Madrid, que es uniprovincial, tenga 136 diputados y que además no se haya tocado techo porque está relacionado con el aumento de población? Es decir, si Madrid sigue aumentando de población, seguirá aumentando el número de diputados. No tiene ningún sentido. Es decir, son todas las administraciones, por no apuntar solamente al gobierno, son todas las administraciones de todos los colores las que se tienen que poner las pilas y dar ejemplo de una vez. Por supuesto. Déjame que te dé un dato porque además, el caso de Madrid, ¿vale? Sí, porque lo he estudiado esta mañana para un artículo que estoy terminando. Me he cogido con el IGAE, lo mismo, 2021, es decir, a ver cuánto déficit le han producido al Estado. El Estado en el 2021 ha tenido 86.000 millones de euros de déficit, de los cuales provocados por las comunidades autónomas 334 millones. Es decir, y los ayuntamientos una miseria. Es decir, se han gestionado muy bien y han generado hasta ligeramente positivo los ayuntamientos. Es decir, todo el déficit del Estado viene provocado por la Administración Central del Estado. Te digo Madrid, 750 millones de euros de superávit. Te digo el último, la Comunidad Valenciana, 1.300 millones. Te digo el segundo en superávit, País Vasco, 500 y pico millones de superávit. De superávit. ¿Valencia? No, Valencia déficit, 1.300 millones. Por eso. Y la segunda por la cola, es decir, Cataluña, como no, 750 millones. Cataluña, con 10.000 millones más de gasto, 10.000 millones más de gasto que la Comunidad de Madrid, tiene un déficit de 750 y Madrid positivo de 750. Vamos a ver, aquí hay que meterle mano, sí o sí, hay que meterle mano a todo, pero hay que meterle mano ya. Porque claro, no puede ser que la comunidad catalana tenga 10.000 millones más de gasto que la que tiene Madrid, encima se gaste, genere un déficit de 750. Hay que meter a todo, absolutamente a todo, y por lo tanto, lo que hay que trabajar... Cualquier empresa, José Ramón, claro, gestionada con los criterios con los que ha gestionado esta gente, la empresa España, está en quiebra. ¿En quiebra? En quiebra no, está desaparecida, está en ruinas. Por eso estamos en quiebra. Vamos a dejarlo aquí porque nos quedan apenas 15 minutos y me gustaría conocer, en primer lugar, cuál es la última hora de los incendios que arrasan España. España continúa en llamas y cada vez son más las hectáreas arrasadas por el fuego. Castilla y León, Galicia, Andalucía, Madrid y Tenerife son los principales focos y donde la situación es más preocupante, pero hay algunos que ya han empezado a mejorar en las últimas horas. Se trata de los incendios en Castilla y León. En estas zonas el fuego ha empezado a amainar y miles de vecinos han empezado a regresar a sus casas. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los incendios forestales declarados recientemente en Galicia y en la isla de Tenerife, que aunque es pequeño no está controlado. En este momento, hace un rato, estábamos un poco por encima de las 100 hectáreas como superficie afectada, 110. Sin embargo, es previsible que en las próximas horas esta superficie aumente.
pero hay algunos elementos que obligan a prestar la máxima atención y son sobre todo la situación meteorológica. Galicia, por su parte, sigue siendo consumida por las llamas y continúa sin control. En total, ya son 30.000 las hectáreas gallegas quemadas. Una situación que preocupa a los expertos, ya que podríamos estar ante uno de los incendios más grandes de su historia. Por otro lado, esta misma mañana se ha declarado un incendio en el municipio madrileño de Guadalix de la Sierra, y aunque continúan llamas, la zona ya está controlada y perimetrada. Controlados están también los incendios de Andalucía, y es que hace escasas horas no eran pocas las ciudades andaluzas en llamas. Málaga, Sevilla y Córdoba siguen ardiendo, pero eso sí, cada vez con menos intensidad. La situación de Castilla y León, cuyos incendios tenían en vilo a toda España, está por fin controlada. Y ha sido el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, quien ha anunciado nuevas medidas como la contratación de desempleados para limpiar los bosques y la regeneración de los pastos y la ganadería extensiva. Una situación que preocupa y mucho a los expertos y que nos hace plantearnos la cuestión del por qué España arde tan rápido. Aquí precisamente está una de las cuestiones que señalaba antes Foncas, que es la opción de contratar a desempleados que puedan trabajar para intentar sofocar esos incendios. A mí me parece una idea brillante, pero quería enlazarlo con lo que decía Julio antes. Me extrañaría a mí que haya algún españolito que se apunte a eso. De los que están en el paro, casi estoy seguro que no. Porque ante cobrar lo mismo por estar en el paro o irte a limpiar bosques, hay mucha diferencia. En todo caso serán los que no estén en el paro y no tengan suficiente B, por otro lado, como para poder vivir. Ese es el problema. O sea, lo que decía antes Julio machaca muchas de esas iniciativas que en la historia se han producido de vez en cuando. Yo recuerdo a algún alcalde que incluso había forzado a gente que tenía el paro a hacer labores en la ciudad y se encontró con que flores de flores, vamos. O con la Guardia Urbana o no iba nadie. ¿Por qué? Porque España y probablemente Occidente está subvencionando el paro. Está subvencionando el no hacer nada, el quedarte en casa. Porque llega un momento que te llegan tus 1.100 euros, que es parecido al salario mínimo, y oye, todo lo que venga en B, perfecto porque suma, y todo lo que venga en A que sustituya, no me interesa un pimiento. ¿A la segunda vez que digas que no? En Alemania, pero aquí alemanes, ¿no? ¿Sabes cuántos hay alemanes? Muy pocos. Pues mira, el embajador y 4 más. El resto hispanos. Solo una cosa, me ha pedido Mazali que diga que desde Asaja Valladolid se está lanzando una campaña para ayudar a los ganaderos afectados por los incendios de Zamora, que hay una cuenta corriente a través de la cual se pueden conectar y ayudar desde Asaja Valladolid para todo el tema de los ganaderos de Zamora, que parece ser que lo están pasando francamente mal. Por lo menos, como es una tertuliana habitual de aquí... Pues, evidente, faltaría más, Francas, también. Hemos estado señalando durante los últimos días, y ayer también teníamos de hecho una entrevista muy interesante con Castañares, señalando que estos incendios en ningún caso son a causa del cambio climático. Pedro Sánchez lo dijo el otro día en toda esa ruta que se ha dado por los diferentes puntos de control de varios incendios, e incluso también en la inauguración al AVE de Extremadura del otro día, que por cierto es mucho más lento y ha sido inaugurado 2 veces ya. Después de la inauguración del AVE de Extremadura con una velocidad de 89 km por hora, llega el Alvia que va de Badajoz a Madrid con una velocidad punta de 78 km por hora, un tren que Sánchez considera como alta velocidad. Es nuestra manera de transmitir a la sociedad extremeña y por tanto al conjunto de la sociedad española que no hemos parado y no vamos a parar hasta que Extremadura disfrute del mismo servicio de tren que tanto merece y tanto necesita. El tren salió a las 7:25 de la mañana y llegó a la 1:10 con 70 minutos de retraso. Nada más ni nada menos que 5 horas y media de trayecto. Y esto es considerado alta velocidad, según el gobierno. Este engaño de considerar alta velocidad a un tren que va a una velocidad menor que una moto de baja cilindrada ha generado mucha polémica dentro de los ciudadanos y la oposición, donde el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pide respeto a Extremadura por el engaño. Aún así, la ministra de Transportes presumía de esta manera. Desde luego que también hay depositadas grandes esperanzas de progreso y desarrollo en esta ciudad y en esta comunidad. La cosa no se queda aquí. El mismo rey de España sufrió el mediocre medio de transporte enfrentándose a un trayecto donde muchos vagones se quedaron sin aire acondicionado. Y todo ello en Extremadura y en plena ola de calor. El presidente del gobierno presume de estos trenes sin aire acondicionado que van a menos de 80 por hora y que circulan por vías antiguas. ¿Realmente podría empeorar más el servicio? Bueno, es tremendo, ¿eh?
Es tremendo. Es que hay que tener en cuenta que parece un programa de humor. Claro, sí. Que parecemos un programa de humor. Parece un programa de humor, pero humor pero negro. es que parece de broma todo. Pero es que hay que tener en cuenta que Extremadura lleva sufriendo un déficit de infraestructuras histórico. Es decir, se estaba quedando atrás respecto al resto de España. Comparable a muy pocas provincias. Pero Hombre, mira Murcia, ¿eh? Por eso he dicho comparable a algunas provincias. Una de ellas hay algunas provincias de España y regiones Murcia, Almería, que tienen una paciencia con nosotros infinita, ¿eh? Totalmente. Murcia es otra que para llegar a Murcia desde Madrid, porque muchas veces es verdad que es culpa nuestra, pero muchas veces lo medimos todo desde Madrid, pero es misión imposible casi también, ¿no? Pero Extremadura, es decir, el tren a Extremadura era una vergüenza nacional. Era demasiado tarde se ha hecho, pero bueno, se estaba haciendo. Y resulta que cuando se inaugura es una tomadura de pelo, porque lo estamos viendo. Es una falta de respeto. Pero yo lo que echo de menos en estas declaraciones que hemos visto es al presidente autonómico. ¿Por qué no dice nada? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo denuncia? ¿Por qué no le planta cara a Sánchez y le dice, presidente, no nos tomes el pelo a los extremeños? Ya está bien. Porque es del PSOE. Bueno, pero tendrán que plantarse alguna vez. Tendrán que plantarse. Cuando mande el PP... ¿Y los ciudadanos le para va qué a están? decir de todo. Cuando mande el PP... ¿Qué quieres comer? ¿Dónde quieres ir, Pedro? Y luego cuando haya elecciones va a volver a ganar este señor. No son políticos de verdad. Tiene perfectamente no son claro. servidores públicos. Tienen perfectamente claro que se van a casa todas las comunidades que está gobernando el PSOE. Extremadura se va para casa. Tienen todos los números para irse para casa. Comunidad Valenciana se va para casa. Sí. Aragón pero va a haber, y Castilla-La Mancha. Pero van a necesitar gente para limpiar los bosques, o sea que no se preocupen que trabajo van a tener. Castilla-La Mancha se va para casa. De todos modos, tú comentabas Murcia, pero Murcia es muy chocante, porque si bien el tren es un desastre, tiene autopistas para parar un tren. Murcia. O sea, yo me acuerdo estando en una zona que veraneaba. ¿Pero cómo vas de Madrid a Murcia, hijo? No, ¿cómo vas por una autopista? ¿Cómo vas de Barcelona a Murcia? Para ir de Madrid... No, hablo del avión, pero hablo del tren sobre todo. Avión no uso. O sea, ¿y dónde está el tren fatal? ¿Y dónde están los trenes al País Vasco, a Bilbao? No, el tren fatal. No han querido que fueran para allá. El tren fatal. Y los trenes a Galicia, ¿cuánto hemos tardado en llegar a Orense? Bueno, y espérate, porque el AVE luego tienes que hacer transbordo en Orense y luego es un aquí tren. AVE y Sevilla, Madrid-Sevilla, Madrid-Barcelona. A los que se ha querido mimar. Madrid-Sevilla, Madrid-Barcelona. Madrid-Sevilla porque Felipe era Felipe y Madrid-Barcelona porque Barcelona... La excusa fue la Expo. Y Se el nos cordón agota mediterráneo el no está tiempo y tampoco. quiero que veamos un último vídeo de esa ronda que me ha mandado esta mañana Julio. Aquí va la opinión más impopular que jamás he hecho. Espero, chicos, que estéis preparados para lo que viene, porque va a ser gordo. Si yo hubiera sabido, cuando era joven, que luchar por mis derechos como lesbiana significaría que los niños tuvieran que presenciar shows de drag queen, trayendo a violadores de niños a nuestra comunidad y permitiendo a los niños que cambien de sexo antes incluso de que sepan cuál es su color favorito, no lo hubiera hecho. Jamás. Bueno, lo han escuchado, es una mujer lesbiana que reconoce como todo el movimiento LGTBI no es más que un proyecto de ingeniería social. Escuchar a esta mujer es empezar a escuchar a muchas como ella y a muchos hombres también que dentro de pocos años van a echarse las manos a la cabeza y van a decir ¿qué hemos hecho? Pero los que hoy están propiciando, apoyando que esas cosas ocurran, no pagarán ningún precio, no tendrán ninguna responsabilidad. Pero no dudéis que lo que esta mujer lesbiana entiende ahora, pasados los años, y se da cuenta, les va a pasar a muchísimas personas, homosexuales, lesbianas, que dentro de unos años dirán ¿por qué hice yo esto? ¿Qué responsabilidad tengo ante todo el daño que he causado con ese asunto? Están causando un daño a los niños, a los adolescentes, extraordinario, criminal, un daño criminal. Pero no todos, o muchos por mala fe, ¿eh? Con lo cual no se van a arrepentir. O sea, muchos están en una ola que no aciertan a salir de ella, pero los que están promoviendo eso no son inocentes, ¿eh? Ni van a arrepentirse del producto porque están buscando justo el producto. Por eso los padres de los niños tienen una especialísima responsabilidad,
Por eso era tan dramático, tan esperpéntico y tan lamentable ver a personas mayores llevando a sus niños a los desfiles del orgullo gay estos días en Madrid. Sí, sí. Era terrible ver cómo no son capaces ni de intuir lo que pueden estar haciendo con sus hijos y las consecuencias que eso va a tener para ellos. Entonces, lo cual hace que catalogarnos de Homo sapiens muchas veces es demasiado optimista. Homo stultus. Sí, homo gilipollas. Por cierto, estuvimos en Lodosa, estuvimos viendo a Perón. No sabes lo que es aquello. Nos estaban haciendo en ese momento bonito en aceite. Hoy me queréis dar el viernes, hablando de tanta cosa eso rica. no sale en los Tengo campos. una latita de menestra de Perón para ti, Alba. Muy bien. El bonito no sale de los campos de Tolosa, ¿eh? Si tenéis el teléfono de Perón, ponerlo, por favor, porque Sí, ahora lo vamos a antes poner de iros de vacaciones, hacer el pedido, porque viene un octubre y comprar todo eso a precio de fábrica, que encima no han aplicado ni la inflación, en fin, qué espárragos, Dios mío. Por cierto, puse el otro día una fotografía de la entrada de un bar en Lodosa, donde el cenicero es una lata de espárragos vacía. Oye, es muy buena idea. Son fantásticos. Al final. Por cierto, que has dicho que nos íbamos de vacaciones. No nos vamos de vacaciones y el lunes, Santiago Apóstol, patrón de Galicia y patrón de España, estamos aquí. Porque es festivo. Vamos a estar haciendo programa, Eso Alba, es. hasta el día 5, ¿no? Bueno, tú no, que te has escaqueado, pero yo sí estaré, si Dios quiere. Quedan en muy buenas manos nuestros espectadores. Hombre, Ana Agulló, nada menos. Vamos a tener loca continua. Bueno, los programas, muchas veces se lo digo a Ana, los programas de Dando Caña son Bueno, unas Mariano me ha crónicas de dicho que manicomio tampoco se constante. va, José Ramón tampoco, Frankie Francas tampoco. la semana que viene no estará, pero luego se incorporará. Nos queda 1 minuto y medio, Julio, para volver a enseñar tu reloj y presumirte. Ay, sí, por favor. No dejéis de adquirirlo, no os quedéis sin el reloj, porque luego este reloj, que es historia del Toro Televisión, con el toro por todas partes, además es un reloj realmente bonito y de mucha calidad. No dejéis de pedirlos porque no quedan, casi no quedan. Y aquí les avisamos que con el modelo de mujer dijimos, se están vendiendo a una velocidad y ahora nos llaman y dicen, rapidísima. no, Y ahora nos llaman y lo nos dicen, siento. queremos el reloj de mujer. No hay, pero pueden regalarle pues a su padre, a su pareja, a quien sea, el modelo de Y hombre. este es para Félix Colomo de la Posada de la Villa, Pues que mira. le hace muchísima ilusión además. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Ya saben que para seguir informados el canal de Telegram de Julio Ariza el Toro, Rebelión en la Granja y esta tarde la redacción abierta con Xavier Horcajo. Les recuerdo el número de teléfono al que pueden llamar para hacerse con estos relojes del Toro Televisión y ya de paso, si no están dados de alta en el club de amigos, pues ya saben qué es lo que tienen que hacer. 91 616 24 64, se lo repito, 91 616 24 64. Les esperamos el lunes aquí a las 12 puntuales, como siempre, en Dando Caña. Que tengan un feliz fin de semana.